If you are on schedule, you are live. Estamos Señores, live. estamos live directamente desde el Bronx. Coño, estaba pensando que iba a decir algo más bacano yo. No estamos practicando. Yo estoy. Todo cambió. Todo cambio. Sí, pero mira, estamos viendo notificaciones. El live, que sé yo qué, que el live, la vaina. Señores, LaCuadra. estamos preparándonos para el debate ahora. Normalito. Hay un delaycito, Señor, pero todavía hay. eso es importante. Ese delay nos ayuda a acomodarnos. Oh, no, pero tú dices el delay del stream. Siempre. YouTube siempre tiene un delay de 30 segundos. Nosotros hacemos streaming allá en la universidad y eso así. Ven acá, la gente... ¿Es un vino que está bebiendo el profesor allí? Ah, no, es un micrófono, hombre. ¿Se escucha ya? Sí, te escuchamos. No, pero se escucha... Tiene que cambiarlo el mic, porque se escucha como que tú estás en el mic de ¿cómo se dice esa mierda? ¿Estás hablando de mí? El mic... tú, Armado, en el mic de la computadora. Cuando tú vas a cam mic, tú tienes que ir a audio y cambiarlo para el tuyo. Señora, no busco mi cerveza, pero... Ey. No me parece que está aquí el mic. Ah, tato. Pues que es una mierda. No. Tú estás bien. Dale así al mic. Dale dos golpes. Ah, no, sí. Espérate. Ya tú estás en el mic, sí. Ve a buscar tu bebida, que nosotros lo que vamos a beber aquí al final del día. Yo iba a buscar lo mío entonces ahora también. Compré una mierda que nunca he probado. Pero vamos a ver. Clara Maldonado. Dice ella, dura la cuadra. Gracias. Vamos a subir durísimo ahora. A comentar a Trump interrumpiendo. Ah, verdad que no se pueden interrupciones. Clara, un abrazo y dale para acá que tenemos wiki. Dile a esa gente que ellos pongan una adivinanza de cuántas veces ellos piensan que van a mutearle el mic a la bestia, a la máquina, a Donald J. fucking Trump. Tú eres Team Trump. ¿Qué es lo que es, César? Dame mi luz. El mejor hombre del mundo. Señores, ¿me escuchan? En el chat tienen que ir diciendo con quién están, Estamos ahí. Que sé yo qué. ¿Me escuchan? Claro que te escuchamos. Ok, estamos vivos ya. Pero, muchachos, pero tú tienes un delay grandísimo. ¿Cómo que si estamos en vivo? Tenemos Señores, 3 minutos, 4 minutos en vivo. Perfecto. Ay. ¿Cuáles son las claves que vamos a estar buscando en el discurso, en el debate de hoy entre Biden y Trump? Eso es una pregunta que hay que analizar en los pocos minutos que tenemos antes del inicio del mismo, ¿no? No, y en cada pausa comercial, la gente está con Trump, ¿Qué es lo que? Hasta yo voy a Trump también. Yo no sé ustedes. Es que Biden como que no, la tallota que yo le digo. Pero yo quiero que aparezcan los... Yo voy acá con muñeca. Hay una bocina que sería bueno controlar. Se están escuchando no sé cosas ahí. Pero bueno, ¿cuáles son las claves que estamos buscando en el debate de hoy? Yo creo que Trump es el candidato agresivo y a mí no me sorprendería que hoy sucediera algo para cambiar el momentum, para colocar el momento del lado del presidente. Yo estaría buscando a un Trump bastante Clara está con Biden, pero un Trump bastante ¿qué? Atacador. Los temas de hoy, que son 6, ¿no? No sé si tenemos la lista de los temas de hoy. Yo lo estuve chequeando más temprano y son bastante... están en desventaja. Van a hablar de la Suprema, ¿verdad? Si no me equivoco. Lo incluyeron a último minuto ese tema. Se va a hablar de Suprema, se va a hablar de COVID, se va a hablar de se va a hablar de la racismo, actualidad. De racismo. ¿Qué? Racismo. Vamos a ver qué dice Trump o sea, ahí. Son temas que no necesariamente le benefician al presidente Trump, pero como una vez comentaste, y estoy de acuerdo contigo, que Trump es el candidato de la iniciativa. Y ahora mismo creo que las encuestas le dan una ligera ventaja al presidente Biden, pero el hombre de la iniciativa es Trump. No, y pero esta es tal vez la última gran oportunidad que tiene Trump para cambiar el rumbo de cómo van las elecciones. Bueno, hay que contextualizar también que muchas veces en estas votaciones que se está hablando de que Biden está, esas encuestas, perdón, que se está hablando que Biden está adelante, reflejan más una movida hacia el voto popular que hacia el voto electoral.
Con el voto electoral, por ejemplo, Trump está subiendo bastante bien en Florida. Y yo creo que estas elecciones la define Florida, no Michigan. Yo creo que estas elecciones la define Florida. Y yo creo que en ese caso Donald Trump, a pesar de que quizá tiene menos números en términos absolutos, puede que tenga la ventaja en este momento. Y luego de este debate, si él saca cuerpo, si tiene la oportunidad de hacer esos shows que él hace, que hace ver que el otro se vea débil de alguna u otra manera, realmente yo creo que cuando viene a ver, repunta y Joe Biden, bye, aunque Clara Maldonado en el chat dice que ya está con Biden. Bueno. Dios acompañe a Biden. Señora, ¿pero qué están bebiendo? Enséñenle a la gente qué es lo que están bebiendo. Yo tengo un vinito argentino. Coño, pero malo no sale de un vinito argentino, que compré otro. Es que mi última experiencia con la botella argentina que compré fue muy buena. Fue religiosa. Y además yo soy latinoamericanista hasta en los vinos. Oye, eso, que latinoamericanista. Yo soy americano hasta la taza. Yo soy amante del blues. Yo soy amante del jazz y por eso yo mangué mi Tennessee Whiskey, Jack Daniels, un clásico para los CORO. Yo estoy del otro lado del mundo. Se bebe con hielo, ¿eh? Pero mira, pero eso es un cosa de hielo nada más, máximo. No, eso es el scotch que tú le metes. No. Esto se mete pila de hielo, pues imagínate. Señores, yo estoy del otro lado del mundo, una cervecita japonesa. Wow. ¿Cómo así? ¿Cómo se llama? Nipona. Saporro. ¿Cómo se llama? Saporro. Déjame verla porque yo no. No tengo la lata aquí, te la voy a buscar ahora mismo. De cerveza japonesa yo no sé nada. Señores, ¿por qué no ¿cómo es? No, yo lo tengo apagado el stream porque están hablando mierda. Oh, ya. Sí, yo dije, pues no se escucha una mierda, dale ya. ¿Qué tú estás bebiendo, Amado? Yo no sé, yo no he probado esto. Ahora lo probé, sabe bueno, decía Coco. Señora, yo no pensé que eso iba a pasar, que yo podía decir en un video not sponsored, pero not sponsored. Señor, mira cómo es que yo destapo esto. Esto es una vaina de hombre bacano. Hombre. Tiene que hacer el anuncio y todo. ¿Estás sediento de cerveza? ¿Por qué no te bebes una Sapporo? Mira, dice Joan que pensaba que Marlon se iba a fumar un habanito, aunque Marlon tiene un flowcito de que se puede de que se debería fumar un habanito. Joan. No lo descartes. Yo tengo dos en el cuarto ahí, en el carro. Yo debería buscar uno. Es posible que saque uno de la chistera, ¿eh? No un habano, sino un cigarro dominicano. En el chat que digan quién tiene la mejor cerveza o la mejor bebida, mejor dicho. Yo tengo Jack Daniels. Brian tiene una cerveza japonesa. El hombre aquí, Amado, tiene una vaina rara. ¿Qué es lo que tú tienes? Un coquito, Dice Molly's Coconut. Dice Molly. Dice Molly's Coconut. Mierda, Molly, no. Si es Molly, tú ganaste. No, y Guzmán Valdera lo que está bebiendo es un vinito chileno. Un vinito argentino, sí. No, argentino. Sí. Yo estoy esperando. No puede confundir Chile con Argentina, ¿qué pasó? Venga con su ingenio. Si se pone muy intenso el debate, tengo a cuarta esto, Esto es un Ciroc. Un Ciroc con 35%, ¿no? Y tiene un 35. Tú tienes que decir los grados de alcohol. El hombre no dice grado de alcohol. El hombre, exactamente. Ya uno sabe ya de una vez. Mira, pero vamos a hacer de cada vez que apaguen el mic de uno de ellos. Bueno, que estamos bebiendo ya, olvídate de eso. No, señores. Para el debate de hoy, bueno que la gente lo sepa, los mics van a estar apagados para evitar las interrupciones. Eso es uno de los preacuerdos del debate. Así que... Así no. Esa dinámica de beber trago cada vez que le quiten los mics. Ya. No se va a dar. Creo que no. El debate empieza en 50 segundos. Dice César que la mejor bebida la tengo yo, el bourbon. Y dice Joan que la cerveza y el vino. Dice Maite que el bourbon. No se puede. Eso está mayas ahí, eso está mayas. Eso está como sesgado ahí, ¿verdad? Un abrazo, Maite. Ese comentario que aparece ahí, mira, está tapando malo, mala mía. Está mayas. Perfecto. Ahora, este duro, ¿dónde está? Este duro. La cerveza y el vino. Ese sabe.
Mierda, qué bestialidad. Tú puedes poner los comentarios y todo. Pero ¿cuál de bourbon, los dos? dice. ¿Cerveza o vino, Joan? ¿Cuál de los dos? Necesitamos un voto duro y firme. Señores, vamos a Creo empezar que el vamos a debate comenzar, ya. ¿no? Sí, Vamos allá. Gente, ya. No other with record-shattering voter turnout. Se está escuchando, ¿no? Sí. Lo tienes a todo ahí ya. Déjame ver. Sí. Esta forma de hablar de este loco. And yet, we choose truth over lies. It's time to stand up and take back our democracy. The final presidential debate starts right now, live from Belmont. Los Maite, los César, los Joan, ¿qué es lo que? Se ve bien todo, se escucha bien. ABC News Election Headquarters, now reporting. Dice Maite que siempre objetividad. Ay. Nancy Reyes, saludo. Mierda, oye, Brian, deje su coro, que a mí me gusta el clerén. Nancy, así nos ayúdame, Nancy, por favor. Vamos a empezar. Ese es un 47 millones de americanos ya han votado. Señor, esto es lo que le tenía miedo Trump. Yeah. Esta avalancha de voto temprano. Eso es lo que él le tenía miedo. Y mira, su miedo, su peor pesadilla se está volviendo realidad. Porque dicen los analistas que muchos de esos 47 millones de votos, se están dando hacia Biden. Están confirmando que se oye todo bien, pero coordínense para hablar. Oye, mierda, ya. Esto es LaCuadra, estoy aquí a los focos, olvídense de eso. Ya nos quemaron, no hemos comenzado, ya nos quemaron. Now, George, the president complains bitterly about the fact that the microphone will be muted for some of the answers, for some of this. But his advisors actually think that that will be good for the president. What they really want to come out of this debate is for Joe Biden to make a mistake. And they believe that that is more likely to happen if the president isn't constantly interrupting him. Right. They want to let him talk and see what happens if that happens. Mary Bruce, what is the Biden team prepared for? Although I was looking forward for the interruptions of Trump. Really is just to stay the course. He needs to avoid any big missteps. He needs to avoid giving the president any big openings here. He knows that Donald Trump is going. Bueno, básicamente los analistas están diciendo que el equipo Trump estaría buscando un error de Biden. Dijimos que ese momento la campaña Trump la está buscando. Y bueno, no sé si efectivamente el hecho de tener los micrófonos apagados termina beneficiando a Trump como acaban de decir. No me queda muy claro eso. No sé qué piensan ustedes. No, porque ahí estaban agregando que una de las estrategias era que encontraban que Biden se equivoque, pero con Trump interrumpiéndolo mucho a él, es más probable de que él llegue y cometa un error. Pero como ahora van a estar muteándolo, de cierta manera eso beneficiaría más a Biden, de cierta manera. At one point, he even told the president of the United States to shut up. I think it will be interesting tonight to see whether he softens his tone at all against the president. The debate is about to begin, as we said. Eso fue un highlight del otro debate. Shut up. 6 big topics on the agenda tonight: fighting COVID, race, national security, climate change, and presidential leadership. Let's go to Kristen. Coño, hay un lagging con la voz y el video de Brian. Qué abuso. Bueno, casi vamos a empezar ya. Los moderadores se van a presentar, creo. Good evening from Belmont University in Nashville, Tennessee. I'm Kristen Welker of NBC News, and I welcome you to the final 2020 presidential debate between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden. Tonight's debate is sponsored by the Commission on Presidential Debates. It is conducted under health and safety protocols designed by the Commission's health security advisor. The audience in the hall has promised to remain silent. No cheers, boos, or other interruptions, except right now, as we welcome to the stage former Vice President Joe Biden and President Donald J. Trump. Hacen su entrada los candidatos, este debate organizado por la Comisión de Debates Presidenciales. Vamos a ver. Mira yo de que entrando con la mascarilla. Tú sabes, pa, la imagen, sí, la imagen. La semiótica. La semiótica de que sí. Vieron el beso de Biden, ¿eh? And I do want to say a very good evening to both of you. This debate will cover 6 major topics. At the beginning of each section, each candidate will have 2 minutes uninterrupted to answer my first question. The debate commission will then turn on
their microphone only when it is their turn to answer, and the commission will turn it off exactly when the 2 minutes have expired. After that, both microphones will remain on, but on behalf of the voters, I'm going to ask you to please speak one at a time. The goal is for you to hear each other and for the American people to hear every word of what you both have to say. Tienen que callarse, tienen que callarse. Mira, Tron, la carita de Tron. La máquina. Es que él sabe que eso es para él. The first question is La for carita you. de Tron. The country is heading into a dangerous new phase. More than 40,000 Americans are in the hospital tonight with COVID, including record numbers here in Tennessee. And since the two of you last shared a stage, 16,000 Americans have died from COVID. So please be specific. How would you lead the country during this next stage of the coronavirus crisis? 2 minutes uninterrupted. So, as you know, 2.2 million people modeled out were expected to die. We closed up the greatest economy in the world in order to fight this horrible disease that came from China. It's a worldwide pandemic. It's all over the world. You see the spikes in Europe and many other places right now. If you notice, the mortality rate is down 85%. The excess mortality rate is way down and much lower than almost any other country. And we're fighting it, and we're fighting it hard. There is a spike. There was a spike in Florida, and it's now gone. There was a very big spike in Texas. It's now gone. There was a very big spike in Arizona. It's now gone. And there are some spikes and surges in other places. They will soon be gone. We have a vaccine that's coming. It's ready. It's going to be announced within weeks, and it's going to be delivered. We have Operation Warp Speed, which is the military is going to distribute the vaccine. I can tell you from personal experience that I was in the hospital, I had it, and I got better. And I will tell you that I had something that they gave me, a therapeutic, I guess they would call it. Some people could say it was a cure. But I was in for a short period of time, and I got better very fast, or I wouldn't be here tonight. And now they say I'm immune, whether it's 4 months or a lifetime. Nobody's been able to say that, but I'm immune. More and more people are getting better. We have a problem that's a worldwide problem. This is a worldwide problem. Importante, importante. By the heads of many countries on what we've been able to do. If you take a look at what we've done in terms of goggles and masks and gowns and everything else, and in particular ventilators, we're now making ventilators all over the world, thousands and thousands a month, distributing them all over the world. It will go away, and as I say, we're rounding the turn, we're rounding the corner. It's going away. Okay, former Vice President Biden, to you. Trump tratando de enaltecer su gestión del COVID y tratando de decir que superó el COVID. 220,000. Esa es parte de su agenda. Por la vía terapéutica y por la vacuna. Tiene que ponerse adelante. Oh, yo pasé por eso, yo sé lo que el pueblo siente. Vamos a ver a Biden ahora. In fact, not saying I take no responsibility initially. Anyone who's responsible for that many deaths should not remain as president of the United States of America. We're in a situation where there are 1,000 deaths a day now, 1,000 deaths a day. And there are over 70,000 new cases per day. Compared to what's going on in Europe, as the New England Medical Journal said, they're starting from a very low rate. We're starting from a very high rate. The expectation is we'll have another 200,000 Americans dead between now and the end of the year. If we just wore these masks, the president's own advisors have told him, we could save 100,000 lives. And we're in a circumstance where the president thus far and still has no plan, no comprehensive plan. What I would do is make sure we have everyone encouraged to wear a mask all the time. I would make sure we move in the direction of rapid testing, investing in rapid testing. I would make sure that we set up national standards as to how to open up schools and open up businesses so they can be safe and give them the wherewithal, the financial resources to be able to do that. We're in a situation now where the New England Medical Journal, one of the most serious journals in the whole world, said for the first time ever that the way this president has responded to this crisis has been absolutely tragic. And so, folks, I will take care of this. I will make sure we have a plan.
varios ataques ahí de Biden, muy bien. Obviamente echándole la culpa a Trump por todo lo que está pasando y recordándole la parte de la máscara. Eso él siempre quiere darse que no usa la máscara. Eso se puede ver para la gente. No, it's not a guarantee, but it will be by the end of the year. But I think it has a good chance. There are two companies, I think, within a matter of weeks, and it will be distributed very quickly. Can you tell us which companies? Johnson & Johnson is doing very well. Moderna is doing very well. Pfizer is doing very well. And we Está hablando de que la vacuna se va a distribuir rápidamente y que ya está lista por 2 compañías. with other countries, in particular Europe. Let me follow up with you, and because this is new information, you have said a vaccine is coming soon, within weeks now. Your own officials say it could take well into 2021 at the earliest for enough Americans to get vaccinated. And even then, they say the country will be wearing masks and distancing into 2022. Is your timeline realistic? No, I think my timeline is going to be more accurate. I don't know that they're counting on the military the way I do, but we have our generals lined up, one in particular that's the head of logistics. And this is a very easy distribution for him. He's ready to go as soon as we have the vaccine. And we expect to have vials. As soon as we have the vaccine, he's ready to go. Vice President Biden, your reaction? Trump dice que Americans say they would definitely Trump dice que tiene a la milicia, el ejército, para distribuir las vacunas y eso se va a hacer rápido. Minimizando el problema de la distribución. No estoy de acuerdo con Trump. The scientists of the world see it, know it, look at it, go through all the processes. And by the way, this is the same fellow who told you this is going to end by Easter last time. This is the same fellow who told you that, don't worry, we're going to end this by the summer. We're about to go into a dark winter. And he has no clear plan, and there's no prospect that there's going to be a vaccine available. A dark winter is coming, guys. Apelando a Juego de Tronos, Your reaction? I don't think we're going to have a dark winter at all. We're opening up our country. We've learned and studied and understand the disease, which we didn't at the beginning. When I closed and banned China from coming in heavily infected, and then ultimately Europe, but China was in January. Months later, he was saying I was xenophobic. I did it too soon. Now he's saying, "Oh, I should have, moved quicker." Mira, He was months behind me, many months behind me. And frankly, he ran the H1N1 swine flu, and it was a total disaster. Far less lethal, but it was a total disaster. Had that had this kind of numbers, 700,000 people would be dead right now, but it was a far less lethal disease. Look. Trump comparando esta pandemia con la gripe porcina y diciendo que Obama ni siquiera pudo gestionarla bien. It was catastrophic. It was horrible. We didn't know what we were doing. Now he comes up and he tells us how to do this. Also, everything that he said about the way every single move that he said we should make, that's what we've done. We've done all of it. But he was way behind us. Vice President Biden, your response. Bueno, eso fue cierto, But not because he shut down. Tienes razón. Yo creo que Trump ha sido un poquito más Biden fuerte. no tiene un plan serio, no tiene un plan diferente. No, definitivamente Biden lo que está en contra de Trump, pero no tiene algo de, no tiene ningún plan marcado. Hello, ladies and gentlemen. Llegó Joel. Aleluya. We start talking about using the Defense Act to make sure we go out and get whatever is needed out there to protect people. And again, I go back to this. He had nothing. He did virtually nothing. And then he gets out of the hospital and he talks about don't worry, it's all going to be over soon. Come on. Biden se ve bastante débil, tratando de personalizar el asunto, o sea, tratar de decir que la persona de Trump lo hizo mal y en ese sentido no tiene ninguna contrapropuesta contra el COVID que sea seria. Sí. Fue muy buen ataque lo de Trump de decir que ya hemos hecho todo lo que él está proponiendo. Lo único que yo diría es en cuanto a la máscara, porque la imagen de Trump en relación a la máscara como que no da con lo que él dijo que Biden ya había propuesto y que él la había hecho. Sin embargo, él se ve por ahí desacatado con lo de la máscara. Every meeting I had, and I'd meet a lot of families, including Gold Star families and military families. Every meeting I had, and I had to meet. Dice David que batalla de populismos, que quién será más malo. ¿Quién será más malo? En ese que estamos, de que quién será más malo. Dice Andy Figueroa, yo y la rana. Mierda, así no. Manito, llévame a 10, Andy, oíste. Of young people recover.
99% of people Que recover. gana América. We have to recover. We can't close up our nation. We have to open our schools. César dice que entró el papi de la cuadra, aquí Joey. To have a nation. And of course, A los tigres allá. people can get sick with COVID-19 and can pass it. Vice President Biden, I want to talk broadly about strategy, though. You have I respond to that. 30 seconds, please, and I have a question. No, number one, he says that we're learning to live with it. People are Por learning to fin. die with it. Learning to live with An it. empty chair at the kitchen table this morning. That man or wife going to bed tonight and reaching over to try to touch their, out of habit, where their wife or husband was, is gone. Learning to live with it. Come on. We're dying with it because he's never said, he said it's dangerous. When's the last time is it Usando las emociones aquí, Biden. we dangerous? Sí, hablamos de Sí. El patos, el patos. The danger. And you say, I take no responsibility. Let me talk about your two. Excuse me, I Very good. take full responsibility. Hmm. It's Ooh. not my fault that it came. Ooh. It's Joe's fault. And you know what? It's not Joe's fault. La primera introducción de Trump a los 25 minutos. ¿Dónde está el romo? China for the most part, but they didn't keep it from coming out to the world, including Europe and ourselves. Vice President Biden. Yo siento a Trump como suave, lo siento como más humano. What happened? What did the president say? Pero se ve más fuerte. It's going to go away. Sí, Pero no se supone que no puede interrumpir. Warm weather. Don't worry. No fue una interrupción real. He was kidding when he said that. A lot of people thought it was serious. A whole range. Está decente el tipo. Está decente. He thinks we are in control. Pero mira la posición de Trump, mirando hacia arriba, mirando hacia allá, o sea, fuerte la semiótica. To finish this. Lenguaje corporal. Yeah. Sí. To finish this. Oye. When I closed, he said I shouldn't have closed. And that went on for months. What Nancy Pelosi said the same thing. She was dancing on the streets in Chinatown in San Francisco. Se está manejando Trump. I think he called me racist even. And because I was closing it, El día que ese hombre no menciona a Pelosi. I should have closed it earlier. It just, Joe, it doesn't work. I didn't say either of those things. He was dancing in Chinatown of San Francisco. Xenophobia in a different context. It wasn't about closing the border to Chinese. Eso es cierto. Nancy tiene mucha razón. Talk about both of your different Ambos strategies. candidatos son pésimos. I shouldn't have closed. Marlon presidente, dijo ahí. Is that, do you want to respond to that? Okay. Let's talk about strategies toward dealing with this. Mr. Vice President, you suggested you would support the Asesores shutdown. trabajando. Scientists recommended it. What do you say to Americans who are fearful that the cost of shutdowns, the impact on the economy, the higher rates of hunger, depression, domestic and substance abuse Como outweigh la pregunta económica acá del COVID. Estoy con David. Trump 1, Biden 0. Country. De acuerdo con David. To cause the country to have to shut down in large part. Why businesses have gone under, why schools are closed, why so many people have lost their living, and why they're concerned. Those other concerns are real. That's why he should have been, instead of in a sand trap at a golf course, he should have been negotiating with Nancy Pelosi and the rest of the Democrats and Republicans about what to do about the acts they were passing for billions of dollars to make sure people had the capacity. So you haven't ruled out more shutdowns? Well, no, I'm not shutting down the name, but there are, look, they need standards. The standard is if you have a reproduction rate in a community that's above a certain level, everybody says, slow up, more social distancing, do not open bars and do not open gymnasiums, do not open Trump está perdiendo la paciencia. under more control. A él le quedan como 10 minutos Give the people de decencia. Creo que las respuestas de Biden están bastante débiles. Siempre volviendo atrás hacia la gestión de Trump. Cosas que ya Trump de hecho respondió. No me parece como que añade nada nuevo a su respuesta. Let's talk about schools. President Trump, I think we have to respond if I might. please, and then I have a follow-up. Thank you. Está decente el tipo, está decente. Democrat governors, Si sigue así va a ganar New York, you look at el what's debate. going on in California, you look at Pennsylvania, North Carolina, Democrats all, they're shut down so tight and they're dying. They're dying. And he supports all these people. All he talks about is Trump está picante. open our schools. And it's like, as an example, I have a young son. He also tested positive. By the time I spoke to the doctor the second time, he was fine. It just went away. Young people.
I guess it's their immune system. Let me follow up with O sea, you. le está diciendo que en President. los estados demócratas están muriendo más personas. But just yesterday, Sí, y también está diciendo que eso de trancar el Estado Pero eso empeora no- la situación Sí, económica, ¿no? Sí, pero no es justo, ¿no? Porque no todo el que murió en Nueva York era demócrata. O sea, es un Exacto. poquito tonto, Y, no- ¿no? y tampoco es cierto eso, no es tan factual. Creo que más tiene que ver con la aglomeración urbana que hay en los estados demócratas. They want to open the schools. We have to open our country. We don't have a country. You can't do this. We can't keep this country closed. This is a massive country with a massive economy. People are losing their jobs. They're committing suicide. There's depression, alcohol, drugs at a level that nobody's ever seen before. There's abuse, tremendous abuse. We have to open our country. I've said it often, the cure cannot be worse than the problem itself. La cura no puede ser peor que la Eso es enfermedad. cierto. Eso es cierto. Coño. La gente de RD se puede relacionar con eso y el toque de queda. Simply not true. La cura peor que la enfermedad. Gum at the same time. We ought to be able to safely open, but they need resources to open. You need to be able to, for example, if you're going to open a business, have social distancing within the business. You need to have, if you have a restaurant, you need to have plexiglass dividers so people cannot infect one another. You need to be in a position where you can take testing rapidly and know whether a person is in fact infected. You need to be able to trace. You need to be able to provide all the resources that are needed to do this. And that Se quedó así, Biden. Coño, metan a David para acá. Está latando ahí. David, que él se hace llamar. David, este gringo. David Méndez. Perdón. David Mendes. President Trump, let me follow up with you quickly. By the way, I will say this. If you go and look at what's happened to New York, it's a ghost town. Ah, no, está exagerando. Yo vivo en Nueva York. ¿Qué pasa? We are in New York, bitch. Así no, Trump. Unbelievably expensive, and it's Que not. ghost the answer. town. I mean, you're going to sit there in a cubicle wrapped around with plastic. ¡Qué palomo! You can't do that to people. Te ingenio de ese loco. Take a look at New York and what's happened to my wonderful city for so many years. I loved it. It was vibrant. El que vive en Alaska y oye a Trump cree que de verdad que Nueva York está ghost town. Que se está muriendo. Ah, Pero Nueva Trump York. lo atacamos nosotros mismos. No, nosotros estamos en edificios rotos y de todo aquí. Blue states and red states. They're all the United States. And look at the states that are having such a spike in the coronavirus. They're the red states. They're the states in the Midwest. They're the states in the upper Midwest. That's where the spike is occurring significantly. Eso es cierto lo que dice Biden. They're all Americans. And what we La nueva ola está en los estados más republicanos y que están en el Midwest. Por eso viene al trato de que ellos tomaron cuando comenzó el coronavirus. Obviamente. Exacto, exacto. No, y que tienen menos población, muchos de ellos. También. President, New York has lost more than 40,000 people, 11,000 people in nursing homes. President Trump, what When you about say spike, Ooh. take a look at what's happening in Pennsylvania, where they've had it closed. Take a look at what's happening with your friend in Michigan, where her husband's the only one allowed to do anything. It's been like a prison. Now it was just. Ramón, métete para acá y deja tu Take a cotorra. look at North Santo Domingo is a ghost town. and they're getting killed financially. We can't let that happen, Joe. Dice Maite que Nueva York le saca tapa. We have to open up. Mira los tigres en pasola aquí. We have to protect our elderly. We have to protect especially our seniors with heart problems and diabetes problems, and we will protect them. We have the best testing in the world by far. That's why we have so many cases. Let me follow up with you before we Eso no es cierto. Eso tampoco es factualmente cierto, pero Creo que estamos como en sexto. Yo vi una estadística. a disaster. No. You described him and other medical experts as, quote, idiots. If you're not listening to them, who are you listening to as you fight this? I'm listening to all of them, including Claro, Anthony. hay que proteger el business sector. He did say, Salvando a la gente. wear masks. He did say, as you know, this is not going to be a problem. I think he's a Democrat, but that's okay. He said, this is not going to be a problem. We are not going to have a problem at all. When Joe says that, I said, Anthony Fauci said, and Nueva York está encendido, todo está abierto, Punta Cana todo está cerrado, Ramón. nobody knew what this thing was. Bueno, menos la 42. What it was.
La 42 está cerrada, sí. Sí, es muy grande. Pero aquí tenemos discotecas y allá no se puede. Y aquí no hay toque de queda, nunca lo ha habido. No problem. This is going to go Yeah, away. yeah. So he's allowed to make mistakes. He happens to be a good person. Vice President, your response quickly, and then we're going to move on. Creo to que the sí, next creo que section. aquí hubo toque de queda al principio. Sí, pero no por el virus. Fue No por el virus, fue por las protestas, Fue que por la hubo protesta, toque de sí. queda 2 días. el curfew. And it was much worse than the flu. He went on record and said to Eso es factualmente cierto de lo que dice Biden ahora mismo. that in fact he knew how dangerous it was, but he didn't want to Biden le tiene que poner un chin de retórica, ¿sabes? he didn't want to stop. Exacto, Biden está factualmente cierto, pero está bajito de sal, bajito de retórica. Sí. In the meantime, we found out in the New York Times the other day that in fact his folks went to Wall Street and said this is a really dangerous Bajito de thing. sal, bajito de And a lot of that retórica. meeting is not- Sigue yéndose con la idea esa de culpa de Trump, culpa de Trump, culpa de Trump. Eso es Exacto, exacto. Eso es lo que no me está gustando de él. Eso es lo único que él dice, que es culpa de Trump. Esa es la retórica demócrata. Recuerden que es culpa de Trump. You have raised a lot of money, tremendous amounts of money. And every time you raise money, deals are made. You know, I could raise so much more money as president. and Ay, as so much money. Lo de Trump. I could call the So heads much of Wall more. Street, the heads of every company in America. Pregúntale a Trump cuánto es esa cantidad exacta. I don't want to do that because it puts me in a bad Sí, porque nunca da. Él nunca da cantidades. I heard. ¿Quién te dijo eso? We're gonna win big. I would blow away your records that like you wouldn't believe. We don't need money. We have plenty of money. In fact, Oh, ¿en serio? Mala ¿Cómo? mía. Cabrón, mala mía. We have the money machine. No, we have the money machine. Coño. $3. All right, we're going to move on to our next section, which is national security. And I do want to Vamos a hablar de seguridad nacional ahora. some breaking news. Vamos from a ver the qué dice Biden ahora. Aquí es que los demócratas hablan más mentiras. Russia and Iran are working to influence this election. Both countries have Ande obtained diablo. U.S. voter ¡La bestia! Con toquilla. Andy the GOAT. This question goes to you, Mr. Vice Andy President. Figueroa. What would you do to put an end to this? You have 2 minutes uninterrupted. I made it clear, and I ask everyone else to take the pledge. I made it clear that any country, no matter who it is, that interferes in American elections will pay a price. They Rusia. will pay a price. And it's been overwhelmingly clear this election, I won't even get into the last one, this election, that Russia has been involved, China has been involved to some degree, and now we learn that Pero él tiene que explicar. China quiere que gane Trump. Ey. Eso no doesn't make any sense. Eso es una pregunta Ramón está bien en interesante. timing. Si yo fuera miembro del Partido Comunista Chino, yo quisiera que Trump ganara. Bueno, eso lo vamos a dejar para un programa porque hay que profundizar. I don't think he's stalking them a lot. I don't think he said a word. I don't know why he had La pegó, Ramón. Putin about it. And I don't know what he has recently said, if anything, to the Iranians. My guess is he'd probably be more outspoken with regard to the Iranians. But the point is this, folks. We are in a situation where we have foreign countries trying to interfere in the outcome of our election. His own national security advisor told him that what is happening with his buddy, well, I will. His buddy, Rudy Giuliani, he's being used as a Russian pawn. Giuliani. That is Eso fue ensayado, pero le quedó bien. O sea, está acusando que Giuliani es una marioneta de los rusos. That I do not get elected the next president of the United States because they know I know them and they know me. I don't understand. I know them. What does he Nancy Reyes tiene toda la razón. Sazón Goya para Biden. Soluciones, please. Lo que está culpando a Trump y ya. De acuerdo con Nancy. I don't know why Nancy he está doesn't do bien. it, but it's worth asking the question, why isn't that being done? Any country that interferes with us will, in fact, pay a price because they're affecting our sovereignty. President Trump, same question to you. Let me Biden hablando de soberanía. respond. For 2 elections in a row now, there has been substantial. Vamos a ver qué dice Trump de la intervención de otros países en las elecciones. Esas intervenciones han sido parte de la política exterior americana de siempre. Habría que cuestionarse cómo eso vuelve como un boomerang ahora. And it came through Putin because he was very friendly with the former mayor of Moscow, and it was the mayor of Moscow's wife. And you got $3.5 million. Your family got $3.5 million. And, you know, someday you're going to have to explain why did you get $3.5 million. I never got any. Ay, Dios mío. Espérate, ¿qué fue lo que dijo el hombre? Espérate. Me entretuvieron aquí.
John Ratcliffe, who is fantastic, DNI, he said the one thing that's common to both of them, they don't want you to lose, because there has been nobody tougher to Russia. Between the sanctions, nobody tougher. Lo único pésimo de este debate es la batalla ideológica. O sea, todo es ideología, todo es un comentario superficial. Eso es así. $420 billion a year. Pero está acusando a que la familia de Biden tomó dinero de los rusos. Y... Sí, está escuchando al hijo, ¿no? Hunter. On Russia than Donald Trump. And I'll tell no era con el ucraniano que tenía una conexión. Sí. Marine port, you remember that very well. During your term, during you and Barack Obama, they took over a big part of what should have been Ukraine. You handed it to them, but you go. Money from Russia. They were paying you a lot of money, and they probably still are. But now, with what came out today, and they still bajo duro ahí, ¿viste? There's a horrible emails of the kind of money that Trump es mucho más agresivo en la retórica y hace que lo que él diga tenga más peso. Mira la cara de Biden. Biden parece el abuelo mío. Buena gente, pero no le queda mucho. Ya, porque palomo. Regardless of me, I think you have to clean it up and talk to the American people. Maybe you can do it right now. Habla, hombre, habla. I have not taken a penny from any foreign source ever in my life. ¿Cómo así? Sonamos como Clinton. I did not. That's a lie. Eso es mentira. Eso es mentira de Biden. Es improbable, muy improbable. Sí, habló como Clinton. I did not have sex. I have not taken a single penny from any country whatsoever. Eso no puede ser factual, bro. Él no tiene ni un bono de otro país, nada, ninguna inversión en otro país. Doesn't make any sense. Go look at them. 22 years of my tax return. You have not released. Es que eso no va a aparecer en su tax return. Bueno, vamos a ver. Puede ser en forma de income. Es probable. Foreign countries are si él you a lot. se le ha comprado algún bono o algo así internacional. Él está diciendo que China y Rusia le están pagando. What the fuck? And China's building a new road to a new golf course you have overseas. So what's going on here? Why don't release your tax return or stop talking about corruption? I see. Hablando mierda de cuartos. Underwrote it. I'm going to release them. La historia nunca acaba. Se puso a la defensiva el hombre. Much more important than that. No, el vino suave hoy. $750. I asked them. Es que la última vez fue un shit show. What did passive aggressive. I said, sir, you prepaid tens of millions of dollars. I prepaid my tax. Tens of number of years. O sea, que él prepaga sus taxes. Él paga los taxes antes de que se lo cobren, dice él. At some point they think, pero él debe de dar él debe dar la prueba de eso. Claro. Nobody told me that. Did your account Nobody told you that. Excuse me. And it wasn't excuse me. $150, which I think is a filing fee. But let me just tell you, I prepaid millions and millions of dollars in taxes. Number one. Number two, I don't make money from China. You do. I don't make money from Ukraine. You do. Está pesado. Mira la cara de Biden. Are you serious right now? That we have to give 10%. Mira, está por reír Biden. You're the big man, I think. I don't know. Dice Maite que para el statement de Biden de que él no ha cogido dinero de fuera, probablemente él se está basando en tecnicismos. No, claro. Yo técnicamente no cogí dinero de fuera, pero sí más o menos. Muy probablemente eso sea el asunto. Es lo que podría decir que él no ha tomado dinero fraudulento. Pero alguna inversión internacional tiene que tener. O sea, eso no tiene sentido. A lot of people in there, deep down in the IRS, they treat me horribly. We made a deal that was awesome until I decided to run for. No, porque él dice personalmente, bueno, la campaña no ha recibido ningún dinero internacional, no personalmente, pero entonces él ataca a Trump de que tú se has recibido dinero en los negocios de Trump, ¿no? Sí. O sea, él ataca sí, por pero acá. yo creo que es una asociación ahí, pero, ¿no?
O sea, se está centrando mucho, como dice Maite, se está centrando mucho en el tecnicismo, ¿no? Pero bueno. Está bonita, esa morenita. Claro, que tu novia la está viendo. Ahí Rosana está live, ¿oíste eso? ¿Y a qué hora es que van a empezar a concretar? Dice Nancy. Tan flojo. Es más o menos una batalla de gallos, sí. Sí. Mira, ahí se controló Trump. Si hubiera sido con otros, hubiera interrumpido. He said what he paid. He said, I only pay that little because I'm smart. I know how to game the system. Y eso es real. Pero a los votantes de Trump eso le parece algo inteligente porque a ellos no les gusta pagar impuestos. Hay que saber a quiénes se está dirigiendo. Algo que dice Maite es cierto, que Trump está diciendo lo mismo que dijo en el primer debate, ¿no? Los mismos argumentos. Let me just say this. Mueller and 18 angry Democrats and FBI agents all over the place spent $48 million. They went through everything I had, including my tax returns, and they found absolutely no collusion and nothing wrong. 48 million. I guarantee if I spent 1 million on you, Joe, I could find plenty wrong because the kind of things that you've done and the kind of money Plenty that wrong. you've Él nunca especifica plenty. Eso es lo interesante, que cuando tiraron eso, es verdad, no mencionaron eso, ninguna relación con otra cosa. you, Joe, and they say you get some of it, and you do live very well. You have houses all over the place. You live very well. Ahí, no sabe bien que Biden se está riendo, sí. Pero sabemos que lo dejó sin palabras, ¿no? And for a Ukrainian energy company when you were vice president. In retrospect, was anything about those relationships inappropriate or unethical? Hunter. Unethical. Here's what the deal. With regard to Ukraine, Hunter Biden. Or not, because he was on the board, I later learned of a Burisma, a company, that somehow I had done something wrong. Yet every single solitary person, when he was going through his impeachment, testifying under oath, espérate. job, Es que me tienen aburrido, tigre. carried out U.S. policy. Not one single solitary thing was out of line. Not a single thing. Number one. Number two, the guy Rafael Payano, the projection is real with this man. La proyección. Real. Which they would not do and did not do because it never, ever, ever happened. My son has not made money in terms of this thing about, what are you talking about? China. I have not. The only guy made money from China. Se le olvidó el nombre del país. No sabe bien eso. Money from China. A mí Trump se lo va a recordar. Let me ask my question to you. One thing. Very quick. His son didn't have a job for a long time. Ay, Was coño. Hago. and Como the tú, Trump, ministers, igual. we'll get into that. And he didn't have a job. As soon as he became vice president, Burisma, not the best reputation in the world. I hear they paid him $183,000 a month. Listen to this. Coño. $183,000, and they gave him a $3 million upfront payment. All right. And he had no energy. I'm going to let the vice president That's respond to a- that. Bueno. Me acuerdo tu historia, Trump. Eso fue muy personal, pero no dijo nada. O sea, ¿qué tiene que ver eso con las acusaciones que él está haciendo ¿Cómo que Biden? no? No, que no? eso El tiene que tipo ver hace porque la 100 persona que... La persona 180 que mensual y le dieron $3 millones adelante. La moña. Sí, pero con las Sin los acusaciones. méritos, sin los No, es que lo méritos. cancelaron. No, esos son acusaciones Es terrible digamos de nepotismo y son acusaciones malas, pero no tiene que ver con las acusaciones que está haciendo Trump. The bank account you're referring to. Yo creo que tiene más que ver con la ideología que sirve a estos conservadores, Julio. Que ellos creen que estos políticos no trabajan y que viven Eso sí del es gobierno cierto. entre todos. It was closed in 2015, I believe. Mierda, esa cara de Biden, ¿qué es lo que es? Un poema. Dispuesto a lo malo. Millions of other people. I was thinking about it, and I decided I'm not going to do it. Didn't like it. I decided not to do it. Had an account open, and I closed it. Excuse me. And then, unlike him, Coño, pero where he's respétala. vice president and he does business, I then decided to run for president after that. That was before. So I closed it before I even ran for president, let alone became president. Big difference. He is the vice president of the United States, and his son, his brother, and his other brother are getting rich. They're like a vacuum cleaner. They're sucking up money. Que sus hijos son como una aspiradora, que en los cuartos la agarran así.
Con 183,000 mensual. Ahora, si Biden pierde, le tiene que dar una golpeada a ese hijo. Perderá, como dijo David, perderá todo por los Hunters. Dios mío. He has caused the deficit of China to go up, not down, with China. Up, not down. Eso es cierto. El déficit comercial ha ido más hacia arriba durante Trump que hacia abajo. You have to have a partner in China. It's 51%. We would not do that at all, number one. Number two, we're in a situation where China would have to play by the rules internationally as well. When I met with Xi, O sea, es muchísimo más lúcido Biden, incluso que los primeros debates que tuvo las primarias demócratas en aquel entonces. Dice él que él estaba colaborando con China y que ellos querían jugar bajo reglas limpias. Algo que me parece bien débil. Hay que ser fuerte con China en este momento de la historia. And he pokes his finger in the eye of all of our friends, all of our allies. We make up we're 25% of the world's economy. We need to be having the rest of our friends with us saying to China, these are the rules, you play by them or you're gonna... Eso es cierto. Estados Unidos quizá ha perdido un poco de aliados por el America First. And that's what we did, and upholding steel tariffs and a range of other things when we were president and vice president. Está hablando de las tarifas. Let's talk about North Korea. Excuse me, no, I have to respond to that. Oh, shit. Dollars from spending 10 minutes in office and being in Air Force 2, number one. Number two, there's a very strong email talking about your family wanting to make $10 million. Mira la policy, though. What specifically are you going to do? What's Ofendido la niña. First of all, China is paying. Se va a romper Biden. Billions of dollars. I just gave $28 billion. New sanctions? I just gave $28 billion to our farmers. Taxpayers' money. Subsidios. Pero interrumpiendo, pero ahí, ¿qué pasó? Y la ven en la interrupción. Eso fue el diablo ya. Cuando Trump se dio cuenta de eso ahora. No tenemos 51 minutos adentro ya. Ahorita tú vas a ver gente diciendo eso. Biden interrumpió y no hicieron nada. Tú vas a ver. Sí, pero fue muy breve. Tú vas a ver. Vice President Biden, your response, please. Our response is, look, this isn't about, there's a reason why he's bringing up all this malarkey. There's a reason for it. He doesn't want to talk about the substantive issues. It's not about his family and my family. It's about your family. And your family's hurting badly. No joda con la mía está haciendo that was good. That was la good. mía es rica, la mía es rica. Badly right now. No me la tope. Malo. But we can't get new tires, they're bald, because we have to wait another month or so. Or are we going to be able to pay the mortgage? Or who's going to tell her she can't go back to Estamos hablando mucho, dice Gregory. In the middle class families like I grew up in Scranton and Claymont, they're in trouble. We should be talking about your families, but that's the last thing he wants to talk about. I want to talk about North Korea. I do want to turn to... Le dijo a Trump que es muy superficial. Typical political statement. Let's get off this China thing, and then he looks, the family, around the table, everything. Just a typical politician when I see that. Let's talk about North Korea. Trump me dijo que un típico, que él no es típico politician. Objective China. Usted tiene razón, fue una buena de Biden. O sea, una de las pocas veces que dijo algo interesante. Sustancia, ¿no? Kim Jong-un 3 times. You've talked about your beautiful letters with him. You've touted the fact that there hasn't been a long-range mi suaza, el rey cínico. ¿Qué es lo que? Mío. Lo greda. Continues to develop its nuclear arsenal. Do you see that as a betrayal of the relationship you forged? Just 30 seconds here because we need to get on to the next. So when I met with Barack Obama, we sat in the White House right at the beginning, had a great conversation. It was supposed to be 15 minutes and it was well over an hour. He said the biggest problem we have with North Korea. He indicated we will be in a war with North Korea. Guess what? It would be a nuclear war. And he does have plenty of nuclear capability. In the meantime, I have a very good relationship with him. Different kind of a guy, but he probably thinks the same thing about me. We have El único problema es que ese tigre era un psicópata. And you know, about 2 months ago,
he broke into a certain area. They said, oh, there's going to be trouble. I said, no, they're not, because he's not going to do that. And I was right. Look, instead of being in a war where millions of people, soul, you know, is... Algo muy buena de Trump. Él está diciendo, Barack Obama me dijo que íbamos a terminar en guerra con Norcorea, y al contrario, yo hice la paz. Yo soy la pámpara. Vice President Biden, to you, North Korea conducted 4 nuclear tests under the Obama administration. Why do you think you would be able to rein in this persistent threat? Because I'd make it clear, which we were making clear to China, they had to be part of the deal. Because here's the I made it clear, and as a spokesperson of the administration, está gagueando. Sí, demasiado. Bueno, lleva la Diego, el tigre tartamudo. ¿De verdad? De verdad, literalmente. Military maneuvers with South Korea. I said, because North Korea is a problem, and we're going to continue to do it so we can control them. We're going to make sure control them. Make sure they cannot hurt us. Esta es una de las primeras veces donde Up and help. If not, it's going to continue. What is he? En esto Trump anda mal a la defensiva y él anda más ofensivo. exacto, primera vez que creo que un presidente republicano es más pasivo que un candidato demócrata, ¿no? Por eso Trump puede ser el más pacífico, por lo menos de los últimos 30 años. Any conditions under which you would meet with him? On the condition that he would agree that he would be drawing down his nuclear capacity. The Korean Peninsula should be nuclear-free zone. All right, let's Eso es casi imposible, no creo que Norcorea esté dispuesto. They tried to meet with him. He wouldn't do it. He didn't like Obama. He didn't like him. He wouldn't do it. Okay, I gotta give Está Trump activo, David. Sí, pero Trump está mintiendo acá, por cierto. You know what? North Korea, we're not in a war. We have a good relationship. You know, people don't understand. Having a good relationship. ¿Qué importa de tener una buena relación si, We have a lot of questions to get to. Your response. We had a good si no relationship ha acabado con, before he, in fact, con las armas invaded nucleares? Europe, the rest of Europe. Come on. The reason he would not meet with President Obama is because President Obama said, we're going to talk about denuclearization. We're not going to legitimize you, and we're going to continue to put stronger and stronger Ahí bajo sanctions. bien, Biden. That's why he wouldn't meet with us. Ahí cuando él piensa algo bestia para decir, míralo ahí. Move on and talk about He left American me a families. mess, Kristen. President Trump. Okay, we do They need to move left on. me a mess. Left me a mess. And in fact, if you remember the first 2 or 3 Le van a months, mutear. there was a very dangerous period in my first 3 months before we sort of worked things out a little bit. Okay. There was a they left us a mess. And Obama would be, I think, the first to say it was the single biggest problem he thought that our country. Okay, let's move on to Biden parece el tío que tú le puedes dar 50 pesos con la carita triste y te lo da. Ve, te dije, yo lo dije. Yo lo dije. key vote in a new Supreme Court Justice, Amy Coney Barrett, and healthcare is at the center of her confirmation fight. Over 20 million Americans get their health insurance through the Affordable Care Vamos a hablar ahora de salud salud. Pública, ¿no? Your administration Que is viene pronto el programa de nosotros de salud, por to cierto. overturn it. If the Supreme Court does overturn that law, those 20 million Americans could lose their health insurance almost overnight. So what would you do if those people have their health insurance taken away? You have 2 minutes uninterrupted. Sure. First of all, I've already done something that nobody thought was possible. Aquí viene. Through the legislature, I terminated the individual mandate of Obamacare. La estrategia de Abinader se basa en eso, sí. Mandate where you have to pay a fortune for the privilege of not having to pay for bad health insurance. Bad health insurance. Now it's in court because Obamacare is no good. But then I made a decision: run it It's as no well good. as you can. My people, great people. Run it as well as you can. I could have gone the other route and made everybody very unhappy. They ran it. Premiums are down. Cara de Biden. The problem. No matter how well you run it, it's no good. What we'd like to do is terminate it. We have the individual mandate done. I don't know that it's going to work. If we don't win, we will have to run it and we'll have Obamacare, but it'll be better run. But it no longer is Obamacare because without the individual mandate, it's much different. Pre-existing conditions will always stay. What I would like Puso un huevo Trump. much better health. Dijo que vamos a tener Obamacare. Dijo, no, pero no se va a llamar Obamacare porque ya no va a tener esta cláusula, ¿no? Pero por un momento dijo que sí vamos a tener Obamacare. No, él dijo, bueno, déjalo que termine para decirte más o menos. And I think we're going to win the House, okay? You'll see, but I think we're going to win the House. I don't think so. Come up with a better health care
always protecting people with pre-existing conditions. And one thing very important, Pre-existing conditions. 180 million people out there that have Kim Jong es para claro, more than we're a talking Trump le about. gusta el populismo. Joe Biden is ¿Sabe? going to terminate all of those policies. These are people that love their health care, people that have been successful, middle-income people, been successful. They have 180 million plans, 180 million people, families, under what he wants to do, which will basically be socialized medicine. He won't even have a choice. Socialized. Eso es socialismo acá, básicamente. An incredible job on healthcare, and we're going to do even better. Okay. No, lo metieron al final. Bueno, Your healthcare plan calls for building. Trump no tiene ningún plan más que simplemente darle para atrás a lo que Obama hizo. Sí, él Eso dijo, no hubo poca sustancia. lo vamos a quitar, pero hay que regresarlo. Eso fue lo que él dijo. No tenemos problema. Vamos a escuchar más a Biden. Vamos a There's escuchar an más. option that says that if you, in fact, do not have the Biden care. wherewithal to be, if you qualify for Medicaid and you do not have the wherewithal, then your state to get Medicaid, you automatically are enrolled, providing competition for insurance companies. That's what's going to happen. Secondly, we're going to make sure we reduce the premiums and reduce drug prices by making sure that there's competition that doesn't exist now by allowing the Medicare to negotiate drug prices with. O sea, está cambiando la posición de la primaria. Eso no era su posición durante la primaria. The reason why I had such a fight with 20 candidates for the nomination was I support private insurance. That's why I did. Not one single person with private insurance would lose their insurance. Aquí le está filmando su posición centrista. Su posición centrista. Y me parece muy buena en términos de apelar al centro, ¿no? Sí, porque así no. Bueno, que termine, ¿no? Actually protect pre-existing. There's no way he can protect pre-existing conditions. None. Zero. You can't do it in the ether. He's been talking about this for a long time. He's never come up with a plan. I guess we're going to get the pre-existing condition plan the same time we get the infrastructure plan that we waited for 17, 18 Buena de Biden. Buena de Biden. I still have a few more minutes. I know you're getting anxious. The fact is that he's already cost the American people because of his terrible handling of the COVID virus and the economic spillover. 10 million people have Eso es cierto. Inicialmente Trump puso varios juegos. 22 million more people Creo que en este sentido Biden está hablando más sustancia. Pre-existing conditions, and all the people from COVID are going to have pre-existing conditions. What are they going to do? I have a follow-up. Sí, definitivamente Biden en este round de healthcare está teniendo más sustancia que simplemente decir Obamacare es malo, Obamacare es malo, Obamacare es malo. En Estados Unidos ser de centro es extrema izquierda, dice mi padre. The fact that there's a public option that people can choose, that makes it a socialist plan. Look, the difference between the president, I think healthcare is not a privilege, it's a right. Uy. Right to have affordable healthcare. And I'm very proud of my plan. It's gotten endorsed by copiándole la línea a Bernie, sí. unions as well as a whole range of other people who in fact are concerned in the medical field. This is something that's going to save people's lives, and this is going to give some people an opportunity. Creo que Trump tiene que remontar aquí porque Biden ha dicho muchas cosas. Rolling around in bed tonight wondering what in God's name you're going to do if you get sick. Mira, y looking at the camera. O sea, está mirando la cámara. Sí, se está en un buen momento. Provide health insurance for people at an affordable rate, and that's what I do. He was there for 4 Vamos a ver qué dice Trump. years. He didn't do it. He was now there as vice president for 8 years, and it's not like it was 25 years ago. It was 3 3/4. It was just a little while ago, right? Less than 4 years ago. He didn't do anything. He didn't do it. He wants socialized medicine, and it's not like he wants it. His vice president, I mean, she is more liberal than Bernie Sanders and wants it even more. Bernie Sanders wants it. Bernie. Eso no es real. Pero it might work for some We're people. going to stop fracking. We're going to stop fracking. Then he goes to Pennsylvania after he gets a nomination. Fíjense cómo se siguen usando las palabras tabú de la Guerra Fría. Socialismo. Socialismo malo, ¿no? By the way, so far I respect very much the way you're handling this. I have to say. By the way, But somebody should. Ay, le tiró un piropito. La carita de ella. Estoy orgulloso. La carita de ella, digo,
Get to It's the same thing with socialized medicine. Vice President, your response. Pero estoy con Julio acá. Él como que no Sí. dice. Biden ha sido más fuerte, sí. La buena política. Provide for that affordable health care, lower premiums. What we're going to do is going to cost some money. It's going to cost over $750 billion over 10 years to do it. And they're going to be Tiene números también. You can buy into the better plans, the cheaper plans, lower your premiums, deal with unexpected billing, and have your drug prices drop significally. He keeps talking about it. He hasn't done a thing for anybody on health. That was good. That was good. That was good. Biden está remontando el hombre. Después de 2 segmentos ya que le han dado durísimo. Destroying your Medicare, totally destroyed, and destroying your Social Security. And this whole country, Destroying Social Security. You know, Bernie Sanders tried it in his state. He tried it in his state. His governor was a very liberal governor. They want to make it work. Okay, let's let Vice President Biden respond. Vice President Biden. Eso no es cierto tampoco. Eso es factualmente equivocado. Biden. I beat all those other people because I disagreed with them. Joe Biden. Se despertó Biden, coño. Ahora fue que abrió los ojos y ese Joe Biden. Withhold his plan to withhold the tax on Social Security. Social Security will be bankrupt by 2023 with no way to make up for it. This is the Ay, no estamos bebiendo. Beban. No, I mean, the idea that habla por ti. is luxury. Yo estoy Dijo que ya está acabándose ya. El mío está acabando ya. He tried to get rid of. He tried to hurt. Oye, yo tengo aquí en la pared. La patilla que le dieron a Biden para que se pusiera bien, ahora que le está haciendo efecto. La Toyota está remontando. La Toyota se pasaron ahí. Estamos en empate, señores. Creo yo. No, yo creo. Bueno, vamos a ver. Ahorita. En los comerciales vamos a ver. Trump arriba todavía por uno. Trump está un poco arriba, un poquito arriba. Yo creo que Biden lo está haciendo mejor. Coño, pero vamos una hora, no hay comerciales, ¿no? Sí, hay comercial ahorita. Habla del stock market. Recuerden que vamos a una hora de nosotros, pero no una hora de ellos. The billionaires in this country made, according to the Wall Street, $700 billion more. $700 billion more, because that's his only measure. What happens to the ordinary people out there? What happens to them? Let's talk. Siempre que él se echa para atrás, él tiene una respuesta. Bueno, pero esto es un poquito falaz, ¿no? Pues se supone que That's like one of he lived there for a short period of time before he even knew it. cualquiera puede own stock. Let me move on to my next one. As of tonight, more than 12 million people are out of work, and as of tonight, 8 million more Americans have fallen into poverty, and more families Este es el terreno de Trump, empleos. hit hardest are women and people of color. They see Washington fighting over a relief bill. Mr. President, why haven't you been able to get them the help they need? 30 seconds here. Because Nancy Pelosi doesn't want Nancy. to. I do. But you're the president. Talento, I Santana. still have to get. Unfortunately, that's what Manito, yo soy un hombre over the house. americano. Nancy Pelosi. Cerveza full. Nancy, el cuco Nancy. Some victories. Esto es romo puro, esto no es de que cerveza, no, romo, coño. Yo soy un hombre del pueblo, cállese, amigo. We are ready, willing, and able to do something. Don't forget, we've already approved 3 plans, and it's gone through, including the Democrats, in all fairness. This one she doesn't want. It's near the election because she thinks it helps her politically. I think it hurts her politically. All right, Mr. Vice President. Pero es contra Biden, no contra Pelosi, ¿no? Pass it. He will not be able to pass it. He does not have Bueno, ¿qué dice Biden? Republican friends. Let me follow up with you, Vice President. We made a Biden, deal. because let me ask Vice Vice President. Biden, you are the leader of the Ex-Vice Democratic President. Party. Bueno, Why have you not Le siguen diciendo así de manera honorífica. Todo. sí, acá en Estados Unidos, ¿no? Es una cultura. No, sí, creo que en Santo Domingo también. In the summer. Bien. This is like it's not new. Te digo porque una vez vi una entrevista de Alan García que él dijo que en Perú no se hace. And look at what's happening. I was in charge of the Recovery Act with $800 billion. I was able to get $145 billion to local communities that have to balance their budgets, the states that have to balance their budgets, and then have to fire firefighters, teachers, first responders, law enforcement officers, so they can keep their cities and counties running. He will not support that. They have not done a thing for them. And Mitch McConnell said, let them go bankrupt. Let them go bankrupt. Come on. What's the matter with these guys? Está diciendo,
Bueno, was a bailout of badly run, high crime, Democrat, all run by Democrats, cities and states. Bueno, eso es un mal argumento. Billions and billions. Él está diciendo que él no le está dando dinero ayuda a esos estados porque son demócratas. Pero eso es inmoral. Eso es inmoral y antiético en todo sentido. I'd love to do that. I'd love to help them. But what that does, everybody all over the world will start pouring into our country. We can't do it. This was a way of taking care of them. This was a way of spending on things that had nothing to do with COVID, as per your question. But it was ahí hace una acusación de que los demócratas iban a gastar la ayuda federal en cosas que no tienen que ver con COVID. No sé que se basa en eso tampoco. I don't see red states and blue states. What I see is American United States. And folks, any state out there finds themselves in trouble, they're going to start laying off. Apelando al centro y dejando la polarización. Ese es el rol de él como candidato. Somos uno. Somos pueblo. Not about left or right, about forward. United States of America. I want to talk about the minimum Ese discurso lo podría hacer el El presidente. minimum wage. Minimum wage que lo queda a 25 ahora. Pónganlo a 50. Ese tipo de cursos de unidad lo podría llevar a la presidencia Biden. Yo creo que, o sea, yo estoy buscando algo que dentro de 15 o 20 años uno pueda buscar en el debate, y creo que esa línea ahí es algo que se puede para estudiar el debate, ¿no? Pero Maite está activa. Deal with their businesses being open safely. Schools, how they can make classrooms smaller, how they can hire more teachers. Hablamos de esto una vez, ¿recuerdan? En el programa. Sí. Businesses as well as Caco Muñeca puso cara de incomodidad. Él sabe que le están dando en esta. Yo creo que Biden va arriba. Yo creo que está empatando. Yo creo que está empatando ahora. Ahora está empatando ya. Ahora está empatando. No te olvides de lo que pasó en los otros 40 minutos. Pocos puntos, pero va arriba. Recordemos que este es como el segmento número 4. El cerebro humano tiende a recordar más lo último que vio. Si él acaba mejor, obviamente la gente no se acuerda que Trump empezó ganando, sino que Biden terminó ganando. Correcto, ¿no? Eso es cierto. Del Valle, aquí nadie quiere ese objetivo. Bien Mozart versus lápiz. Sí. Federal minimum wage to $15 an hour. You said recently you would consider raising the federal minimum wage to $15 an hour. Is that still the case? Fact checking. In a second administration? La vuelta dura. Fact checking. It should be a state option. Look, I've lived in different places. I know different places. They're all different. Some places. Biden está empoderado después que estaba bajito. In other places, other states, $15. Okay, President Trump, thank you. Quick response, Vice President. Se puso el machete, Biden. Be below poverty. People are making $6, $7, $8 an hour. These first responders we all clap for as they come down the street because they've allowed us to make it. What's happening? They deserve a minimum wage of $15. El patos. Eso no es un argumento racional apoyando el minimum wage, por cierto. Simplemente apoyando. Exacto. ¿Cómo que no? Es retórica, no es racional, porque él está aportando a las emociones. Exacto, sí. Migración. Me entender a mí qué tan distanciado está. No es solo dos como hecho. Vamos a ver. Inmigración. Children are brought here by coyotes and lots of bad people. La pared que le tiene que mencionar. And they're brought here and they used to use them to get into our country. We now have que se está construyendo. We've ever had. We're over 400 miles of brand new wall. You see them. Right. We let people in, but they have to come in legally, and they come in through But America. how will you reunite these kids with their families, Mr. They President? built cages. You know, they used to say, I built the cages. And then they put a picture in a certain newspaper. And it was a picture of these horrible cages. And they said, look at these cages. President Trump built them. And then it was determined they were built. Le echaron sal a la Toyota. That's Le echaron carne molida. Yes, we're working on it. Biden es pueblo. These kids come up without the parents. They come over to Esa está buenísima. gangs. Hashtag. Let me bring you into this conversation. Quick response and then another question to you. These 500 plus kids came with parents.
They separated them at the border to make it a disincentive to come to begin with. They real tough. We're really strong. And guess what? They cannot, it's not coyotes didn't bring them over. Their parents were with them. They got separated from their parents. Eso no es cierto. Eso Tengo un amigo. eso Parcialmente, o sea, hay gente que sí, hay gente que no. Yo tengo un amigo que trabaja en eso. Sigue apelando ahí todavía. Y sigue apelando a las emociones de que los padres y los niños en cuanto a inmigración, y no trae sustancia, ¿no? Sí. Y no habló sobre los cages, que fue lo que estaba loco. Exacto, no respondió a la acusación que hizo Trump. Sí. Los dos están medio lentos en esta parte. Es que recuerden que inmigración es un tema muy delicado. Muy complejo ya. Y delicado, la gente lo coge por ahí. Sí, pero está apelando, no quiere saber de eso. Está apelando a las emociones. Biden. They are so well taken care of. They're in facilities that were so clean. But some of them haven't been reunited. But just ask one question. Oh, sure. Who built the cages? I'd love you to ask him that. Who built the cages? Let me ask about your immigration Coño, está policy, confirmando Mr. que hay Vice President. cages, The entonces. Obama administration did fail to deliver. Sí, pero Biden no lo contesta porque esa es la acusación que le está haciendo. Él le está diciendo que los cages empezaron en su gobierno, básicamente. Yeah. As family detentions at the border before changing course. So why should voters trust you with an immigration overhaul now? Because we made a mistake. It took too long to get it right. Took too long to get it right. I'll be president of the United States, not vice president of the United States. Within 100 days, I'm going to send to the Dañó la United States imagen de Obama ahí. a pathway to citizenship. Sí. ¿Pero qué le importa a él? No, yeah. People. And all of those so-called dreamers, those DACA kids, they're going to be immediately certified again to be able to stay in this country and put on a path to citizenship. The idea that they are being sent home by this guy and they want to do that is they're going to a country they've never seen before. I can imagine you're 5 years old, your parents are taking you across the Rio Grande River and it's No, yo creo que Joe Will lo está diciendo en serio, que él tiene problemas de tartamudez. We owe them. President, 8 years to do what he said he was going to do. And I've changed without having a specific. We got rid of catch and release. We got rid of a lot of horrible things that they put in and that they lived with. But he had 8 years he was vice president. He did nothing except build. Eso es cierto. En inmigración, su administración no hizo nada. The catch and release. Simplemente deportar un montón de gente. In fact, you had a family came across. Se habla poco también en cuanto a la administración de ellos. O sea, escasamente encuentro yo artículos sobre eso. And guess what? They showed up for a hearing. And this is the first president in the history of the United States of America that anybody seeking asylum has to do it in another country. That's never happened before in America. You come to the United States and you make your case that I seek asylum based on the following premise: why I deserve it under American law. They're sitting in squalor on the other side of the river. President Trump, your response, so 30 seconds, and then we'll move on. It just shows that he has no understanding of immigration or the laws. Catch and release is a disaster. A murderer would come in, a rapist would come in, a very bad person. We would take their name. We have to release them into our country. And then you say they come back. Less than 1% of the people come back. We have to send ICE out and Border Patrol out to find them. We would say, come back in 2 years, 3 years. We're going to give you a court case. You need Perry Mason. We're going to give you a court case. When you say they come back, they don't come back, Joe. They never come back. Only the really... I hate to say this, but those with the lowest IQ, they might come back. Okay, President. Oh, whoa, that was nasty. Yeah. Biden, your response. Know the law. What he's telling you is simply not true. Well, check it out. They don't come back. Check it out. All right, let's move on. But we don't have to worry about it because they terminated it, so we don't have to worry about it. Let's move on to the next Se quedaron los dos bien cortos en esta sección de inmigración. Definitivamente creo que ha sido la más floja hasta ahora.
Sigo teniendo a Biden encima, ¿eh? Bueno, Biden prendió, yo creo que todavía está empatado. No creo que ¿Dónde está David? David que tenía la cuenta. Y de hecho, en esta no veo que Biden haya contestado lo de los cages. Eso él lo dejó ir, lo omitió y todo, y lo dejó pasar. Bajo un chin la cualidad. Víctor, saludos, Víctor. For no reason other than the color of their skin. Mr. Vice President, in the next 2 minutes, I want you to speak directly to these families. Do you understand why these parents fear for their children? ¿Qué es lo que es racismo? I do. Sí. My daughter is a social worker, and she's written a Social lot. worker, okay. Bajó el tono de voz, vamos a apelar por algo ahora. And you know, one of the reasons why I ended up working on the east side of Wilmington, Delaware, which is 90% African American, was to learn more about 90% African American. I never had to tell my daughter if she's pulled over, make sure she puts for a traffic stop, put both hands on top of the wheel, and don't. Oh my God. Because someone may shoot you. Apelar a la emoción a un nivel 1000. How poor they are has to teach their child. Importante la semiótica con las manos. Don't have a hoodie on when you go across. Caco de muñeca no le conviene profundizar en migración. Porque sabe que puso una granja de huevos. Durísimo el doctor. Fernando, luce un poco Paco la oportunidad bastante bajo y timorato. Ok. Los tigres de P al activo en el principio, chat. ya Biden ha tomado las energías necesarias y creo que va arriba en el debate. Yo creo que va empate, no arriba, ¿no? Yo le doy un 2.5 y al otro 2.75. Pero como Muy digo yo, pegado. como lo de fue lo último, desde la percepción se podría ver que le esté ganando. Sí, sí. Evidentemente, no trato de ser objetivo, trato de verlo como lo vería una persona común, ¿no? Bueno, Biden está diciendo que a la comunidad negra bajo su gobierno van a tener más oportunidades, más acceso a educación. Just to give people a shot. It's about accumulating the ability to have wealth as well as it is to be free from violence. President Trump, same question to you, and let me remind you of the question. Dice Nancy Reyes que Biden es un traicionero hablando mal de la administración Obama, diciendo que no, que yo solamente era vicepresidente. Marlon está sesgado, dice Mixael. En la realidad, yo estoy un poquito de sesgado, izquierda. pero Espérense, que pronto está contestando, coño. Super predators. And they have never lived that down. 1994, your crime bill, the super predators. Nobody has done more for the black community than Donald Trump. This is not true. With the exception of Abraham Lincoln, possible exception. But Hablador. está duro ahí, bajo duro. Pregunta, ¿bajo qué presidencia ganaron los negros el voto? ¿Fue Donald Trump que le dio el voto a los negros? They might have wanted to do it, but if you had Oye, que yo dicen twist to get that done, He doesn't want to become 20 Cent. including some very liberal people that cried in my se nos están quemando, muchachos, vivo. 2 weeks later, Trump tiene que dejar esa línea, por cierto. Ya el New York Times le hizo un fact check el otro día. Opportunity zones with Tim Scott, a great Fuck New York Times. South Carolina. Hey. With this incredible idea for opportunity zones. It's one of the most successful programs. People don't talk about it. Tremendous investment is being made. Biggest beneficiary, the Black and Hispanic communities, and then historically Black colleges and universities. After 3 years of coming to cierto, misma retórica del primer debate, de parte de Trump y de parte de Biden también. Y Trump sigue manteniendo diciendo eso en su Twitter también. Cuando él empezó con los 47 años, eso es un punto que él siempre dice también. Would never give them long-term funding, and I did. 10-year long-term funding, and I gave them more money than they asked for because they said, I think you need more. I gave them. And I said, the only bad part about this is I may never see you again because I got very friendly with them and they like me and I like them. But I saved historically colleges and universities. Okay, and we're going to talk about both of your records, but your response to that, Vice Chair. My response to that is I never, ever said. La gente de lo anime. The fact of the matter is in 2000. No anime, es una vaina japonesa. In the law for a while. Trump habla mejor. Said the problem with the crime bill, there's not enough people in jail. There's not enough people in jail.
And go on my website, get the quote, the date when he said it. Not enough people. He talked about marauding gangs, young gangs, and the people who are going to maraud our cities. This is a guy who in the Central Park five innocent black kids, he continued to push for making sure that Así no Biden. penalty. None of them were apelando a los Central Park Five. the crimes they were suggested. Look, and talk about granted, he did in fact let 20 people, he commuted 20 people sentences. We commuted over 1,000 people's sentences. The very law he's talking about is a law that, in fact, initiated by Barack Obama. And secondly, we're in a situation here where the federal prison system was reduced by 38,000 people under our administration. And one of these things we should be doing, there should be no minimum mandatories in the law. That's why I'm offering $20 billion to states to change their state laws to eliminate minimum mandatories and set up drug courts. No one should be going to jail because they have a drug problem. They should be going to rehabilitation, not to jail. No puede hablar de legalizar la droga y ya entonces, maní. Excelente línea, vaya. O despenalizar. Me gustó. Why didn't you were vice president? You keep talking about all these things you're going to do, do this, but you were there just a short time ago, and you guys didn't. Lo mismo que él dice, lo de 47 años. Lo mismo está diciendo Trump, pero realmente el vicepresidente no tiene poder de ejecutivo, realmente ningún poder. Es una. Pero Trump se está contestando porque él dijo él siempre dice yo. Porque no dice, bueno, nosotros, Mike Pence y yo. Obviamente Mike Pence no tiene el poder. Bajó demagogo Biden en los dos sentidos de la palabra. You know who he is. You know his character. You know my character. You know our reputations for honor and telling the truth. I am anxious to see this take place. The character of the country is on the ballot. Our character is on the ballot closely. Let me ask some follow-up, please. It's true about Russia, Ukraine, China, other countries, Iraq. If this is true, then he's a corrupt politician. So don't give me the stuff about how you're this innocent baby. Joe, politician. President Trump, I want to stay on the issue of race. We're talking about El lenguaje corporal es el de un niño, a pesar de que la retórica es mejor, dice el doctor. Y es cierto. No, corporal, el lenguaje general. No, el lenguaje corporal, Bueno, no. La retórica es 100, pero los argumentos son baratos, pero Trump comunica muchísimo mejor que Biden. Claro. Y no es por experiencia. En términos retóricos sí, pero bueno. Eso es lo que quiere decir. Pero no podríamos hablar de... What he's saying is a bunch of garbage. Nobody believes it except his and his good friend Rudy. Lo que dice Víctor ahí. Comunica mejor. Buen punto. Russia hopes. Russia hopes. Exactly what This is where he's going. The laptop. La despenalización de la droga. Estamos interrumpiendo ahí. ¿Quién me va a mutear? To be kidding. Here we go again with Russia. We're going to continue on the issue of race. Mr. President, you've described the Black Lives Matter movement as a symbol of hate. You shared a video of a man chanting white power to millions of your supporters. You've said that Black professional athletes exercising their First Amendment rights should be fired. What do you say to Americans who say that kind of language from a president is contributing to a climate of hate and racial strife? Well, you have to understand, the first time I ever heard of Black Lives Matter, they were chanting pigs in a blanket, talking about police. Pigs. Talking about our police. Pigs in a blanket, fry them like bacon. I said, that's a horrible thing. And they were marching down the street. And that was my first glimpse of Black Lives Matter. I thought it was a terrible thing. As far as my relationships with all people, I think I have great relationships with all people. I am the least racist person in this room. Diablo, que habla. Hasta la mujer se la llevó. ¿Cómo se mide eso? La reglita. They can say anything. I mean, they can say anything. It makes me sad. Mira la mano. I am the least
racist person. I can't even see the audience because it's so dark. But I don't care who's in the audience. I'm the least What the fuck? racist person. What was that even supposed to mean? Okay. Oye, él quiere decir que no importa quién esté ahí, él es el menos racista de todos los que están ahí. Voy a entrar a Martin Luther King. Vamos a escuchar. Vamos a ver lo que dice Biden. Está matando, dice que the killer. Ahí. Voy a Trump. Banned Muslims because they're Muslims. He has moved around and made everything worse across the board. He says about the poor boys. Last time we were on stage here, he said, I told them to stand down and stand ready. Come on. Sí, Trump usa mucho muñeco de paja. Big as a foghorn. President Trump, I'm going to give you 10 seconds to respond, and then I have a follow-up. He made a reference to Abraham Lincoln. Where did that come in? I mean, You said you're Abraham Lincoln. No, where did that? No. You said it not since Abraham Lincoln. Pero si fue Trump que hizo la referencia a Abraham Lincoln. Black community. And I'm I saying, didn't say I'm Abraham Lincoln. I said not since Abraham Lincoln has any. Palomo viejo. Carlos Trump, perdón, Biden. Porque ese claim es falso. Sí. Lyndon Johnson se podría argumentar fácilmente. Thousands of black Ronoeli activa. mostly in Ronoeli. All right, let me ask Vice because President if you Biden look a at what's question. happening with the voting right now, Let me ask they Vice remember President that you Biden treated them about very, very badly. Just take a look at what's happening out there. Vice President Todo lo que Biden. hace Trump con la mano, como si estuviera dando una clase. Con un niño de primaria. El lenguaje corporal es un control bestial. Restoration of tens of thousands of young black men who had small amounts of drugs in their possession. They are sons, they are brothers, they're fathers, they're uncles, whose families are still to this day, some of them suffering the consequences. So speak to those families. Why should they vote for you? one of the things is that in the 80s, we passed 100%, all 100 senators voted for it, a bill on drugs and how to deal with drugs. It was a mistake. I've been trying to change the since then, particularly the portion on cocaine. That's why I've been arguing that, in fact, we should not send anyone to jail for a pure drug offense. They should be going into treatment across the board. That's what we should be spending money. That's why I set up drug courts, which were never funded by our Republican friends. They should not be going to jail for a drug or an alcohol problem. They should be going into treatment. That's what we've been trying to do. That's what I'm going to get done, because I think maybe the American people have now seen that, in fact, it was a mistake to pass those laws relating to drug, but they were not in the crime bill. Hay que darle un poquito de beneficio a la duda, Eli, porque la forma en como vemos el problema de las drogas hoy día es muy distinto a como lo veíamos en los años 90. O sea, hay muchísima más evidencia hoy día de que... Bien, pero usaba el mismo argumento como 10 veces. Sí, ese argumento ya de Trump está bien flojo, de que él fue vicepresidente. El vicepresidente no tiene la capacidad de hacer eso. Él debería decírselo, por cierto. Prisoners were released from federal prison. There were over 1,000 people who were given clemency. In fact, we're the ones that put in the legislation saying we can. La boquita, mira la boquita. De vieja. I could go on. Ahí. We began the process. Y los ojos, mira los ojos. That's why I'm running to win back. Oye, él está diciendo ahí, mamá. I just asked one question. Why didn't you do it in the 8 years? Va a seguir. Otra vez. You do it. You just said, I'm going to do that. I'm going to do Coño, pero ya lo tienes gastado eso. Of mostly black young men in prison. Now you're saying you're going to undo that. Yo puedo entender por el lado, porque aunque no tuviera el poder, como dice Julio, podría haber propuesto por lo menos algo que vaya de acuerdo a lo que le está diciendo ahora. Sí, pero... En relación también a los 47 años que él dice que él tuvo como político, porque él va más con los 47 años más de presidente. Sí, pero que él no puede refutar todo lo que él le está diciendo, ¿ahí entiendes? No, pero tú no puedes empezar de que yo no hice esto por esto, ¿entiendes? O sea, tú no te puedes tomar todo ese tiempo explicando la respuesta. Bueno, dice Maite, un punto para Trump, dice, y el punto de Trump es la administración demócrata y Obama-like, que representa a Biden, aunque haya sido solamente vicepresidente. Es el mismo punto que dice Amado, ¿no? No, y está bien el punto. El problema es que... Bueno, pero él pudiera extenderlo diciéndole, tú tienes 40 años en política. Coño, no has hecho nada de eso. Exacto. Pero no decirle, tú eres vicepresidente en los últimos 8 años. Para mí es un dispositivo de Trump. No, pero que él lo ha dicho. No quiero responder. Yo creo que eso está implícito en la palabra, porque lo ha dicho en Twitter y en Facebook. No, pero aquí está tirando
el argumento como vicepresidente. Vamos a ver qué dice. No, pero anteriormente él habló de 47 años. Ahora lo dijo más de vicepresidente porque entiende que tiene más poder. Pero, Obama goes with all the time, not Joe. I haven't heard Joe use the term because I'm not sure he knows what it represents or means, but I have heard Obama use it. And we have the best carbon emission numbers that we've had in 35 years under this administration. We are working El problema es cita estadísticas. No se puede hacer double check en el debate. ¿Cuál es el segmento ahora? It's Climate change. The air is filthy. The Paris Accord, I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars and we were treated very unfairly. When they El único país, si no me equivoco, ¿no? great disservice, they were going to take away our businesses. I will not Que no tenga el Paris Deal. tens of millions of jobs, thousands and thousands of companies because of the Paris Accord. It was so unfair. China doesn't kick in until 2030. Russia goes back to a low standard, and we kicked in right away. It would have destroyed. You ready? We have done an incredible job. Creo que el argumento de cleanest air, the cleanest water, and the best carbon. The cleanest water. That's not true. O sea, Trump se está basando simplemente en mentira cuando se trata de cambio climático. Como él no ha hecho nada al respecto, tiene que mentir y basarse en estadísticas que ni siquiera son reales. El problema de los debates, ¿no? Que no se puede refutar. Claro. Que no se puede hacerle fact check, pero es todo mentira. Mañana sale en el periódico, pero nadie le va a hacer caso. We don't have much time. We're going to pass the point of no return within the next 8 to 10 years. 4 more years of this man eliminating all the regulations that were put in by us. Víctor da un comentario ahí. Que él quiere hacer ver a Biden como mentiroso. Will put us in a position where we're going to be in real trouble. Here's where we have a great opportunity. I was able to get both all the environmental organizations as well as labor, the people worried about jobs, to support my climate plan, because what it does, it will create millions of new good paying jobs. We're going to in, for example, 50,000 charging stations on our highways so that we can own the electric car market of the future. In the meantime, China is doing that. We're going to be in a position where we're going to see to it that we're going to take 4 million existing buildings and 2 million existing homes and retrofit them so they don't leak as much energy, saving hundreds of millions of barrels of oil in the process and creating significant number of jobs. And by the way, the whole idea of what this is all going to do, it's going to create millions of jobs and it's going to clean the environment, our health and our Un Trumper está diciendo que Biden está ganando el debate. Está fuerte. Creo que Trump está muy mentiroso y muy flojo en esta parte de cambio climático. Pero hay que tomar una visión más objetiva también, Julio. Porque para nosotros, que conocemos los temas, quizás él esté perdiendo, pero para el americano común. Sí, eso es cierto, pero coño, está un poquito cabrón creerle eso. $500 will be taken away from families under his plan. That his plan is an economic disaster. If you look at what he wants to do, de eso se trata. Pero Trump buen punto, doctor, buen punto. Developed it, AOC plus 3. AOC. El cuco de los conservadores, AOC. AOC plus 3. Look. Mira, hasta Biden se rió. Mira. If we had the best year in the Tan history cool of el our Biden. country for 100 years, AOC lo que está buena. not even come close to it. Mierda, ¿quién es que está buena aquí? Pero por Dios. I want to make bigger windows. Estamos hablando de facts. Este no se puede editar. Tiene que fact check. I've ever seen. And this wasn't done by smart people. This wasn't done by anybody. Frankly, I don't even know how it can be good politically. They want to spend $100 trillion. That's their real number. He's trying to say What? Ay, santo. $100 trillion. They want to knock down buildings and build new buildings with little, tiny, small windows. I mean, and many other things. Okay. And Yo no sé si eso es una estrategia de ellos, de tal de que sonriendo cuando le dan. Sí. Eso Sí, parece es una muy- estrategia. como cuando hay una batalla de rapeo. ¿Verdad? Creo que Trump de nuevo se está basando en retórica, hablando mentiras.
Creo que en cambio climático está demasiado flojo, por lo que yo digo que Biden ahora mismo está tomando un poquito la delantera. Creo que hace rato que la ha tomado. Labor, because they know the future lies. The future lies. ¿Tú crees que lo está maquillando más bonito? Good job in getting Ella se refiere a la retórica en general. Sí, la retórica en general. O sea, sí. Vamos a ver qué Biden dice Biden con esto. Excuse me. Solar energy and wind. He thinks wind causes cancer. Windmills. It's the fastest growing job. Pues la Trump ha dicho un montón de mierda en cuanto Él no se acuerda cuando dijo eso. Grow and we can be cleaner if we go the route I'm proposing. President Trump, please respond, and then I have some We are follow-up. energy independent for the first time. Ey, es verdad, puro, ¿verdad? La batalla de los gallos. We had to fight war over because we needed their energy. We are energy independent. I know more about wind than you do. It's extremely. Oh shit! Oh shit! I know more about wind than you do. They happen to make the windmills in both Germany and China, and the fumes. La crítica del presupuesto al Green Plan de Biden es válida. Es cierto. Hay una crítica al presupuesto, pero no proponen nada alternativo, ¿no? I love solar, but solar doesn't quite have it yet. It's not powerful yet. Eso es un fact, lo que está diciendo Trump. Es un hecho. El hecho de que la energía solar todavía no es competitiva, ¿no? You know what we'll do? We're going to have the greatest economy in the world, but if you want to kill the economy, get rid of your oil industry. You want. And what about fracking? All right, let me allow. Un punto importante para los conservadores. Sí. No, y el asunto del fracking fue Obama que lo empezó en el año 2011. Ay, coño, el fracking. Obama. The fact of the matter is, not lying. Would you rule out banning fracking? I do rule out banning fracking because the answer. Diablos, hablador, si fue Obama que lo empezó. No, pero él dijo, él está hablando de él. Julio, tranquilo, Julio. What I will do with fracking over time is make sure that we can capture the emissions. Diablo, yo me quillo. Capture the emissions from gas. We can do that, and we can do that by investing money and transition to that. Yo no creo que Biden es muy cómodo hablando mentiras, ¿no? No, sí, habla la mentira fea, ¿no? Until he got the nomination, went to Pennsylvania, then he said, but you know what, Pennsylvania, he'll be against it very soon because his party is totally against fracking on federal land. I said no fracking and or oil on federal land. Let me ask this. Bueno, pero eso es completamente diferente. Fracking in general y fracking en tierras federales, es decir, en tierra pública. Eso es completamente diferente. Está tratando de confundirnos, pero no. Trump no está muy flojo en esta. Pero Biden se pasó con eso. The families that we're talking about are employed heavily. Hablaron de educación, por cierto. More money than they've ever made. If you look at the kind of numbers that we produce for Hispanic, for Black, for Asian, it's 9 times greater the percentage gain than it was under in 3 years than it was under 8 years of the 2 of them, to put it. 2 of them. 9 times more. Now, sí, porque si no va a seguir hablando de Obama. I have not heard the numbers or the statistics that you're saying, but they're making a tremendous amount of money economically. We saved it, and I saved it again a number of months ago when oil was crashing because of the pandemic. Okay. We saved it. We saved it. Relationship. We got Mexico and Russia to cut back way back. We saved our oil industry, and now it's very vibrant again. Everybody has very expensive gasoline. Remember Vice President Biden, your response, and then we're going to have a final question for both of you. My response is that those people live on what they call fence lines. He doesn't understand. Interesante que Trump no le da miedo hablar de intervención estatal, ¿no? No le da miedo. And refineries that pollute. Y eso no muy como un republicano. I'm on Delaware. And the more oil refineries in Marcus Hook and the Delaware River than there is any place, including in Houston at the time. When my mom get in the car and when there was first frost to drive me to school, turn to the windshield wiper, there'd be oil slick in the window. That's why so many people in my state were dying and getting cancer. The fact is, those frontline communities, it doesn't matter what you're paying them. It matters how you keep them safe. What do? And you impose restrictions on the pollutants the pollutants coming out of those fence line
communities. Okay, I have one final Would he question. close down the oil industry? False. Would you close down the oil By the way, I industry? would transition from the oil industry, yes. Oh, I would that's a big transition. statement. It is a big statement That's a big because statement. I would stop Why would you do that? because the oil industry pollutes significantly. I see. Here's the deal, but That's a you can't big do that. statement. Well, if you let me finish the statement, replaced by Estamos. renewable energy over time, and I'd stop giving to the oil industry. I'd stop giving them federal subsidies. You won't give federal subsidies to the gas. Excuse me, to solar and wind. Yeah. Why are we giving it to oil industry? We actually do All right. to solar and wind. We And have that's one maybe the final biggest question. statement in terms of business. That's the biggest All right. statement. Because We have basically one what he's final saying question, is he is Mr. going to President. destroy the oil industry. Will you remember? What? He didn't say that. Remember Él no dijo que iba a destruir la... President Biden, let me give you 10 seconds pretty to much. get to the final question. De manera implícita lo que está diciendo. Takes everything out of context, but the point is, look, Si él lo dice, lo tomó out of context. No, in no. net zero emissions. The first place to do that by the year 2035 is in energy production, by 2050 totally. All right. One Is he final gonna get question China to vote. do it? No, we're finished with Is this. he We going have to to get move on China to our to do it? final O sea, como que yo diga que Trump acabó con Accord to make China abide by con las renovables. All You know? right. This is O sea, about leadership, I gentlemen. understand, yeah. And this first Pe- question does go to you, va a, President Trump. va a acabar con el incentivo, obviamente. Pero hay algo interesante. Trump no está interrumpiendo a Biden, pero se está comiendo a la moderadora. No como se comió al otro pana, evidentemente. Mike Wallace. Wow, qué pena me dio el señor. We're rebuilding it, and we're doing record numbers, 11.4 million jobs in a short period of time, et cetera. But I will tell you, go back. Before the plague came in, just before, I was getting calls from people that were not normally people that would call me. They wanted to get together. We had the best black unemployment numbers in the history of our country. Black unemployment. Hispanic, women, Asian, people with diplomas, with no diplomas, MIT graduates, #1 in the class. Everybody had the best numbers. And you know what? The other side wanted to get... Yo no creo que un tipo que terminó primero en MIT tenga problemas para que tu trabajo. Never. taxes, and he wants to raise everybody's taxes, and he wants to put new regulations on everything. He will kill it. If he gets in, you will have a depression, the likes of which you've never seen. Your 401k. Ahí es donde le duro. And it'll be a very, very sad day for this. Poniendo miedo a la gente, like you've never seen before. Question to you: what will you say during your inaugural address to Americans who did not vote for you? I will say, I'm an American president. I represent all of you, whether you voted for me or against me. And I'm going to make sure that you're represented. I'm going to give you hope. We're going to move. We're going to choose science over fiction. We're going to choose hope over fear. We're going to choose to move forward because we have enormous opportunities to make things better. We can grow this economy. We can deal with the systemic racism. And at the same time, we can make sure that our economy is being run and moved and motivated by clean energy. That's true. That's true. Creating millions of new jobs. And that's the fact. That's what we're going to do. And I'm going to say, as I said at the beginning, what is on the ballot here is the character of this country. Decency, honor, respect, treating people with dignity, making sure that everyone has an even chance. And I'm going to make sure you get that. You haven't been getting it the last 4 years. I want to thank you. Vamos a ver qué dice Trump. A fantastic debate. Really appreciate it. President Trump, former Vice Ah, President. no, ya ahí se acabó, se acabó. Thank you to Belmont University for hosting us tonight. And most importantly, thank you to those watching tonight. Election Day is November 3rd. Señores, tenemos que votar todos. Thank you, everyone, and have a great night. Bueno, ahí se acabó el debate, Bueno. Estuvo mucho mejor que el primero, ¿eh? Sí. Mucho mejor que el primero. Páusalo ahí, porque ahora viene un tro de disparate. No, vamos a ver el final, a ver si pasa. Bueno, vamos a ver y yo propongo que veamos los ¿Eso no es próximos el de 5 Trump? minutos. Esa es su Mientras mujer. comentamos la mujer de Trump, llega la mujer de Biden. Sí, porque la otra vez lo mataron y que vamos a copiarlo a ellos, ver lo que están haciendo. No sé si vieron eso al Y final. ver qué termina pasando aquí. Ellos vienen con máscaras. A ver. Mira, la mujer de Biden parece una caja fuerte.
Trump no tiene la Fíjate, máscara puesta. Una caja fuerte, wow. pero Melania sí tiene la máscara puesta, que eso es lo interesante, ¿eh? Yeah. Porque Muy Melania, elegante, Melania, muy elegante. Melania hermosa, muy hermosa. Bien Pero Melania, playboy, bien playboy. No se saludan. Yo la vi No desnuda, puedo, ya no no la puedo. respeto a ella. ¿Cómo? No se saludan. No se saludaron. No sé si. no, Eso no fue en pero YouTube, ¿era? el asunto es que Melania se proyecta como la parte que sí La parte racional de Trump. De que... la parte racional que no está de que en contra de las máscaras y lo demás. Esa es la dupla que ellos tienen ahí, ¿no? Sí. Pero la otra vez, ¿ella tenía la máscara o no lo tenía? No recuerdo bien. No. Ya. Yo creo que sí. ¿Qué ustedes piensan del debate en general? Sí, eso sería el punto que quisiera que tratemos. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó puntos que le llamaron la atención? No, pobre Melania. Sí. Allá, quiero que en los comentarios me digan quién creen que ganó. ¿Quién ganó la batalla de los gallos? Sí. ¿Quién creen que ganó? En los comentarios, por favor, digan. Pero aquí, ¿quién usted cree que ganó? Empezando por Marlon, dígame. Miren, yo definitivamente creo que Biden salió victorioso en este encuentro porque comenzó flojo, pero fue capaz de generar una última impresión positiva, y aunque objetivamente, puntos por puntos, hay quien pueda cuestionar un empate. La objetividad aquí importa poco. En política importa poco la objetividad. O sea, aquí importa qué cree usted. Sí, lo que importa aquí es qué cree usted, quién cree usted que ganó el debate, y que en esa medida en la política importa todo poco la objetividad, pero yo creo que aquí nosotros estamos tratando de ser un poquito más objetivos, ¿no? Claro. Bueno, estoy abierto a que me diga. No, si nos vamos con ese criterio, entonces ganó Biden. Perdón, ganó Trump, porque Trump tiene mejor retórica. O sea, no hay forma de que Biden tenga mejor retórica en general. No sé, loco, porque desde el punto de vista de percepción, a mí me da la impresión de que Biden se vio mejor. Por eso o sea, si tú estás familiarizado con los temas, tú sabes, tú entiendes que Biden lo hizo mejor y dio mejores respuestas, dio muchísima más sustancia al final, al menos, porque no estaba acá al principio. Bueno, en la mitad más o menos estaba ganando Trump también del debate. Pero lo que me deja el sinsabor es que, a pesar de que Biden es el virtual ganador del debate, aquí no se presenta una propuesta alternativa interesante. O sea, no hay un proyecto de país más allá de volver al 2016. Más allá del 2016 no hay nada aquí sustancial. Entonces, me parece que eso deja mucho que desear. Dice el doctor que mató Biden, dice Misael que Biden ganó. Bueno, dice Mabel que buen debate. Dice Marlon que ganó Biden. Llegó dice Ramón. Amado dice que Biden se vio mejor. Al final, por lo menos, ¿no? Tuvo muchísimo. En cuanto a lo que dice Marlon, de que no se ve ninguna propuesta nueva, es interesante porque, mierda, ahora ni puedo pensar bien. Espera. Sí, el Romo matando. Más cerveza te va a ayudar. Espérate. Más alcohol. Diablo. No, lo que iba a decir, porque Biden se vio desde el principio con esa idea de atacar a Trump, de que todo es culpa de Trump, y no se ve, como dice Marlon, de que él está considerando nada nuevo. Es más dar una percepción de que la culpa es de Trump, deben votar por mí por esta razón. O sea, si la culpa es de Trump, deben votar por mí. Pero como dice Marlon, yo no vi nada de que... Pero bueno, yo realmente en cuanto a la sustancia, en las secciones finales, yo creo que Biden fue mucho mejor. En cuanto a la sustancia, porque mira, al principio, en las 3 primeras secciones, Biden se basaba, Donald Trump es malo, y porque Donald Trump es malo, voten por mí. Y bueno, en las 3 últimas secciones, entonces, se invirtió. Trump estaba como que, los demócratas son malos, sí, Biden, por mí. Pero Marlon, Julio, Dale.
En la migración, que esa fue, yo creo, si no me equivoco, segmento 4, tú dijiste que fue el más débil de todo, ¿verdad? Sí, muy débil. Trump. Lo de medio ambiente fue lo peor de Trump. Lo peor fuera lo de medio ambiente, lo peor. Tú sabes que Caballero, es un recurso de Biden. No dijo nada. Es un recurso de Biden utilizar eso de que Trump es malo, y yo no soy Trump, porque al menos de la parte demócrata, eso es lo mierda, mala mía. De los demócratas, eso es lo que utilizan. O sea, la mayoría de gente va a votar por Biden porque no es Trump, para sacar a Trump. Entonces, ese es un recurso que él tiene que utilizar y apeló mucho al en el debate. Ese es un punto genial tuyo, Brian. Ese es un punto genial. Yo creo que sí. Caballero, perdón, pausa. ¿Qué criterios estamos utilizando para determinar? Viene el sofismo acá. Claro, para determinar quién ganó. Porque nos podemos ir directamente. Al final esto es un entretenimiento. Al final esto es un entretenimiento porque todos sabemos, y más en un país como Estados Unidos, en donde ya mucha gente incluso ha votado, que quizá la influencia o la importancia de estos debates es más para un punto de vista de entretenimiento. Y simbolismo también. Claro, es un simbolismo, indudablemente. Pero, ¿qué criterio vamos a utilizar para determinar quién ganó? Porque podemos argumentar quién tenía más que perder. Y definitivamente quien tenía más que perder es el que está debajo en las encuestas, que creo que se va fortalecido bajo una lógica de que no perdió un punto. Indispensablemente, aunque perdió este debate, yo creo que el gran fortalecido del mismo es Donald Trump. Salió bien parado. Yo no creo que salió bien parado. ¿Por qué salió bien parado? Si Biden se vio mejor, especialmente en la... Mira lo que dijo Joel. Joel dijo al principio que, señores, lo que se le queda en la mente es lo que ocurrió al final a la gente. ¿Y qué ocurrió al final? Y es psicología, es un fact. ¿Qué ocurrió al final? Que Biden se puso mucho más enérgico, Biden remontó en el debate y Biden, al parecer, ganó la segunda parte del debate, a pesar que perdió la primera parte del debate. ¿Cuántos votos es lo que se queda en el imaginario colectivo. Sí, pero que ese no es el punto. La pregunta es quién ganó el debate, no cuántos votos va a generar. Bueno, es que cuánto de votos le quita a Biden y cuántos votos le da a Donald Trump. Yo no sé, porque realmente el efecto del debate en el electorado no lo conocemos. Yo entiendo a Ramón y yo le doy el punto a Ramón incluso. Sin embargo, es que Trump no dominó el escenario como lo dominó como lo hace regularmente en meses anteriores o como lo hizo con Hillary. Esta vez no lo pudo dominar así. Creo que le afectó muchísimo el hecho de que los micrófonos estaban apagados. Ahora, temáticamente, yo no sé. Creo que Biden le saca la cabeza por lo menos, pero no logra imponer una visión distintiva de Trump, porque Trump está muy moderado con relación a lo que era hace 4 años. Eso es importante decirlo. Es importante decirlo. Pero yo creo que la posición es distinta, obviamente. Cuando tú eres candidato, Trump está buscando traer el voto moderado. Si ustedes escuchan bien, pero no las respuestas. Creo que la verdad es el voto moderado. Pero creo que no fue exitoso en demostrar que él puede ser capaz de capturar ese voto moderado. No lo fue. O sea, no lo fue. No lo fue con argumentos, no lo fue con su actitud, no lo fue en ningún sentido. Yo no sé realmente qué puede ganar en términos de capital político Trump de este debate. De verdad que por lo menos desde el punto de vista de percepción estoy con lo que dijo Joel y Julio, que al final es lo que se queda, y yo veo como que Biden dio más, como que la gente... Señores, un mensaje más de unión, lo que estaba diciendo Marlon también, de una idea más de unión, de unificar al país y todo lo demás. En cuanto a eso de que le haya quitado fuerza, de que puedan mutear tu mic porque vayas a interrumpir, yo no sé, a mí me da a entender que eso fue como una estrategia entonces de verdad de Trump, además de que lo hace regularmente, de interrumpir, porque lo vi muy controlado verdaderamente. Sí. O sea, si no lo hubieran muteado y se hubiera visto peor el loco Trump, pero se vio controlado y al principio me dio la impresión de que él estaba ganando. Michal, mira esa idea no beneficia a Trump. Algo al respecto dice Michelle Frasca, ella dice: mis muchachones dominicanos, creo que Trump se estresó con el hecho del tiempo y la amenaza de bloquear el micrófono. Sí, yo creo que él se cohibió mucho por eso. Se cohibió mucho y se vio débil, parece que eso le pudo desarrollar. Ese no es el Trump que yo no lo veo, yo no lo vi débil. Pero no lo vi rompiendo. Bueno, yo lo vi mucho más débil de la media de Trump. Lo vi chicos,
vámonos. No en comparación a Biden, sino en comparación a todo. Señores, ustedes se acuerdan el debate con Hillary a cada rato cuando ella estaba hablando que él decía crooked y such a nasty woman. Papá, ese Trump. Hoy él no era Trump. Hoy, y eso es para que vean que el hecho de sacarlo de su terreno no tiene el mismo performance, no tiene el mismo desempeño, ¿no? Y eso me parece súper interesante porque puede ser que el terreno de Biden sea otro. Que si quizá en otro formato de debate él le vaya muchísimo mejor. Eso es para que vean que... ¿Cuáles fueron los principales punchlines de este debate? O sea, las frases memorables con las que nos quedamos. Yo tengo varias de Trump. Yo tengo una acá de Biden donde él dice ciencia sobre ficción. No, Biden al final tiró muchísimas frases. Vamos a ver, eso es duro porque o sea, la izquierda la siempre dice. Dale. Bueno, dale, ¿cuál línea tú tienes sobre? Ajá. Hubo un momento del debate en donde literalmente Donald Trump agarra y le dice a Biden, ¿quién tal cosa? No tú. ¿Qué tal cosa? No tú. O sea, para mí eso fue memorable. Eso fue decir, mira, eso que tú estás ofreciendo, ya uno está harto de eso, ya uno te ha visto, ya uno sabe, tú siendo vicepresidente de Obama, ¿por dónde tú vienes? Ahora, yo tengo un sello distintivo a eso y yo aspiré a la presidencia por tu culpa. Para mí eso fue memorable. Y cuando Biden le dijo, creo que las frases más memorables de Biden fueron todas las que apeló al centro, donde él dijo, yo no veo ni azul ni rojo, yo simplemente veo el color de los Estados Unidos, yo simplemente veo los Estados Unidos. Yo creo que eso fue una parte que se vio excelente para el discurso centrista y tratar de capitalizar a la gente de centro, que eso es lo que él quiere hacer, y de hecho eso es lo que Trump le teme más, que por eso es que él quería retrasar este proceso, el asunto de los votos por correo, y le salió el tiro por la culata porque ya casi van 50 millones. Mira, la idea es de cuando Trump lo está acusando de que hubo corrupción y demás con el hijo, que recibió dinero, bla, 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 que él menciona. Está bien, pero él le dice, por lo menos yo he mostrado mi income tax. Y a él le da. A nadie le importa eso. Claro que sí le importa. ¿Cómo que nadie no? va a votar por Trump porque él ese no es el punto. Está bien, pero si yo te digo a ti, si yo te digo a ti, tú eres corrupto, bla, 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 y yo te digo, entonces se llama income tax. Al final, pero Ramón, a nadie le importa. Tampoco entonces no hacía la pregunta. Exacto, a nadie le importa, Ramón, que Donald Trump dijera de que no tú. O sea, exacto. No, y Ramón acaba de decir lo mismo ahí. Tú acabas de apoyar mi punto. Si la corrupción entonces no importa, pues entonces ¿por qué debemos preocuparnos porque Biden supuestamente es corrupto? No Biden, sino el hijo o el hermano. No es una preocupación. O sea, la pregunta existe, a la gente le importa eso. Yo quiero que más gente en los comentarios digan su opinión. Sí, por favor. Bueno, Maite dice que Biden da una mejor percepción de capacidad que Trump. ¿Será cierto? Eso es percepción, él es un inepto. Pero ¿cómo fue un inepto si el tigre rompió? Oye, yo estoy sorprendido que el gago mató. Ese statement de Maite, que es muy inteligente y que la percepción, efectivamente es percepción. No podemos hablar de percepción sobre la percepción, pero evidentemente, si esta campaña, así como se ha jugado, se hubiese echado en un terreno sin COVID, Trump no hubiese sido el claro ganador. Yo creo que el COVID, la crisis, el elemento de la crisis sanitaria y la económica al mismo tiempo, han quitado a Trump de la comodidad política en la que se encontraba hace un año. Y entonces, el tema de la diferenciación de Trump frente a la clase política ha sido un tema que no se ha tratado, ha sido un tema que no se ha logrado imponer. Y es el tema crítico que lleva a Trump a la presidencia. O sea, ese tema que todavía Trump lo puede, y frente a un candidato como Biden, mucho más, que todavía lo puede enarbolar. Sencillamente no ha tenido ni el tiempo ni el espacio, porque todo es COVID, todo es crisis económica y no ha tenido entonces la capacidad de imponer ese tema. Si nos quedamos con una frase memorable en el escenario de la crisis, porque hay que verlo así, es el tema de la unidad de Biden. Yo se la doy a Julio y por eso para mí el ganador es Joe Biden. Las condiciones le han favorecido. Yo creo que el discurso de Trump, y perdona Joel, es polarizar.
polarizar y polarizar. Sí. Y él hoy Y la gente no está tuvo, la gente está harta de eso, la gente está en quizá otro mood, y hoy no tuvo la oportunidad de polarizar de forma efectiva. Él no pudo convencer de que ustedes Pero son es el que- demonio y yo soy el triunfante aquí. Bien ha Biden hecho tuvo- más por la Muy buen comunidad punto. prodescendiente que yo. Yo no veo a nadie en el público. Eso es mentira. Esa frase Pero eso es memorable. mentira. Pero ¿Cómo eso- una frase eso fue- memorable si es mentira? ¿Quién le dio el Trump le dio el voto? Pero A ver, dime, una frase ¿Cuáles son memorable no los tiene que ser indicadores verdad. para que sea No, falso? no, Ya. Ramón. una Ramón, frase memorable no puede ser verdad, pero el hecho Claro. de que No mañana tiene que. Claro. no tiene que ser verdad, pero el hecho de que mañana esa frase va a ser destruida completamente Destruida, porque eso es bullshit. de nuevo por el New York Times y todo lo demás. O sea, Sí, pero eso toda ya la le va a gente quitar que muchísimo lee sobre peso. política Oye, y Trump todo no eso, puede decir, él no me puede decir eso en la cara, de que con serio, de que él el que más ha aportado a la comunidad negra. Bueno, pero es que Después de es que Lincoln, no, después de yo no, Históricas de Después de desempleo. Lincoln. es que yo no creo, yo no Los creo. negros lo bacano votaban que en él dice de que quizá 1870. después de Lincoln. No, pero la pregunta, los negros votaban en 1870, 1880. Yo lo que No, creo, No hacían yo lo que nada, creo que- trabajaba por eso. entonces yo Trump, lo que creo que hay que preguntarse es si un negro va a realmente creerse eso de que Trump ha hecho más por los negros que todo el mundo. cuando Eso Trump es- agarre, no, mira, está, te está voy a- recibiendo más apoyo. Está recibiendo Eh, más apoyo que antes. So, Oye, yeah. no. Juan- Yo te lo voy a decir Juan- así. Juan de Cuando- Dios Gabriel dice, yo creo que Claro. Trump tuvo mejor manejo que el primer debate en cuanto a Biden. Él utilizó el mismo estilo del primer debate. Trump no polarizó el debate. A mí no no se lo polarizó. permitió, No lo pero lo polarizó que- como quiso, al menos. lo iban a mutear. Pero yo creo que nuevamente, a pesar, bueno, Trump tiene más voto afroamericano, pero la pregunta es, ¿realmente Biden. Trump, no, que Trump tiene, él dice Amado, Trump tiene más votos afroamericanos que antes, pero es pírrico como quiera. Sí. Yo no creo que... Papá, oye, cuando un afroamericano mañana salga a Harlem y vea todos los homeless que hay alrededor de él, o cuando un afroamericano agarre y salga a su trabajo en North Carolina, que no ve ningún tipo de cambio desde el 2012 acá, él va a decir, bueno, Trump lo que está hablando mierda. O sea, Pero está aumentando el salario, pero está aumentando el salario, pero de los negros, una política pública. ¿Cuál política el pública? desempleo está, Pero está no. Loco, el Mencióname una desempleo, política el pública. desempleo, mira, el desempleo ha bajado para todos y en pandemia ha aumentado para todos. Claro, totalmente. O sea, eso es y hay un bullshit. esfuerzo de Dice recuperación para Michelle todos. Frasca que Es ella bullshit. que está preocupada porque Joe Biden está ancianito y senil. Eso es verdad. Y le preocupa si se muere. Eso, Los ese es un punto fue lo primero que yo dije. importante, Yo pero no sé la por cuánto campaña... lado, ese- pero vamos a ver qué lo Bueno, Bueno, pero ese es un los punto vicepresidentes- importante, el de Pero los Michelle. dos tan viejos. Aquí los vicepresidentes van a jugar ese un rol punto- trascendental. saben. Ok, dímelo, mala mía. Sí. Ese punto es importante porque yo noté a Biden en el primer debate bastante decaído y en las reuniones de la semana pasada, recuerden que la semana pasada estábamos supuestos a tener debate, no tuvimos debate por el COVID de Trump, pero lo que tuvimos fue meetings que se vieron muchísimo la semana pasada, ya. Y Biden se veía muy, muy mal. Ahora, yo creo que el equipo Biden logró con algo de maquillaje, ¿no? Yo no vi a Biden tan caído y creo que eso lo trabajaron un poquito. Y el elemento de la energía, 20 minutos después de comenzar el debate, ayudó un poquito a Biden. No, o sea, el pero- punto es interesante. Habría que ver cómo Biden en las apariciones públicas que tendría de aquí a noviembre 6, cómo se sigue viendo. Eso sería importante. No, Biden completamente. Aquí la presidenta es Harris, y del otro lado el presidente es indudablemente Pence. O sea, yo creo que ese es el debate de verdad. Lo deberíamos. La pregunta es, ¿qué patilla fue que le dieron a Biden? Esa es la pregunta. Yeah. Si fue Pelcosé, pero ¿qué fue lo que le dieron? Porque el tigre vino con muchísima más energía de lo que Por lo menos, jodiendo. Una de las partes más débiles que vi. A mí algo que me llamó la atención y que he visto siempre en los comentarios es que nunca mencionan de lo de Obama y Biden sobre esto de los cages. O sea, que ellos fueron que construyeron todo esto y esto. Él lo ignoró completamente. Y lo preguntó y él olvídate de eso. O sea, porque no contestó eso para nada. Claro. No lo contestó en lo absoluto. Es que no le conviene contestarlo, por eso no lo contestó en lo absoluto. Pero también en esa parte creo que los dos estuvieron muy débiles realmente. Pero pensé que Trump iba a tener la oportunidad de ser más fuerte porque él empezó su campaña en el 2015 polarizando en cuanto a la inmigración. Pensé que
iba a tener la capacidad de polarizar en cuanto a la inmigración en este debate, pero no lo pudo hacer. El problema es que no ha hecho nada, bro. No, él no construyó el muro ni nada. Si él hubiese construido el muro, él hubiese tenido un mejor. Él dice que él ha tirado de que pega de muro. Él dice que le hubiese dicho, mira, la inmigración bajó así tal y tal, gracias a mi muro, pero nunca pasó. Porque México nunca pasó. Efectivamente. Y también la línea completa del muro, de que México pagó por el muro y yo cumplí mi promesa, no la puede hacer. Tampoco la puede hacer. Y él hace una asunción implícita de que el número de que pasan ese border, ¿verdad? Son mayoritariamente pedófilos, violadores y de todo. Que y creo, hablando al conservadurismo acá. Yo no creo que... Y la línea donde él dijo que los conservadores... Bueno, que la gente que vuelve después que lo deportan tienen un nivel de coeficiente intelectual bajo. No sé... No hay ningún estudio de eso. No, pero... ¿De dónde salió esa cosa? Bro, yo le opino de aquí. No entendí. Pero cuando él dijo eso, yo pensé que le iba a decir algo más contundente, pero dijo ese disparate, me quedé pero, como que... no nos podemos ir sin hablar de política exterior. Aquí no se debatió suficiente política exterior. No, pero ellos hablaron, cuando hablaron de seguridad nacional, se fueron por la tangente. Se fueron por la tangente, pero al mismo tiempo, algunos temas picantes que no pudimos aquí comentar, efectivamente. Si le conviene a China que Trump sea reelecto o no. Indudablemente. O sea, el Partido Comunista Chino está pensando, está moviendo fichas para que Trump, porque hay que, señores, China está moviendo fichas para que uno u otro candidato gane. Olvídense de esa vaina. Claro, que China está moviendo fichas. Y todo el que pueda va a mover fichas. Ahora, la pregunta es, ¿al Partido Comunista Chino le conviene la reelección del presidente Trump o le convendría un Joe Biden? ¿Qué piensan ustedes? Cualquiera de los dos. Yo creo que es irrelevante para China. Yo creo que una vez yo escuché a Putin... No. Irrelevante. Te voy a explicar mi comentario. Yo estoy con Ramón. Mira, una vez yo estaba viendo una entrevista de Putin que le hicieron esa pregunta, ¿quién tú quieres que gane? Y él le dijo, mira, nosotros sabemos cómo ellos van a actuar, ellos tienen una línea. Entonces, sin importar quién sea el presidente, el país va a actuar de esta manera y de esta manera. O sea que... Totalmente. Exacto. O sea, a ellos no les importa realmente, sino que el país va a actuar de una forma específica, tomando en cuenta, obviamente, los dirigentes. Pero aparte de eso, como quiera, yo creo que el asunto es que a un presidente de otro país le conviene que X o Y presidente esté en el gobierno. Bueno, depende de la retórica, pero fíjate que en el debate... Depende de la estrategia también. Sí, exacto. Pero fíjate que en el debate ambos se acusan de que, tú estás con China, pero nadie realmente da algo de sustancia. Señores, Biden dijo que iba a acabar la relación, pero obviamente, what the fuck. Y Biden, me parece, lo que me preocupó es que Biden estaba bien débil con China. O sea, él dijo de que China juega con reglas positivas, o sea, que no viola las reglas del comercio internacional, lo cual es un poquito... no sé, o sea, creo que debía tener una retórica más fuerte. Yo los entiendo y estoy con ustedes en cuanto a decir que la política frente a los enemigos de Estados Unidos va a ser constante. Gane Trump o gane Biden. Ahora, lo que ustedes no analizan es cuál será la política frente a los aliados históricos de Estados Unidos. Ese es un elemento importante, porque con Trump, la política con los aliados históricos es una política mala, es una política de división, es una política de separación. Y a China y a Rusia, le conviene que la continuación de esa política de división frente a los aliados. Con Biden, nosotros sabemos que retornaría esa buena política en términos de alianzas con los dice Rafael, creo que Rafael se refiere a Rusia, que Rusia le conviene una administración de Trump y que durante Trump su influencia ha subido bastante. Dice Michelle, claro, muy inteligente. Dice Michelle que parece que es de Venezuela, no hablaron de mi país, Venezuela. Si ganan Biden, Maduro tendrá garantizado su puesto por 4 años más. Que hay un movimiento movimiento de venezolanos por Trump que tiene eso de que Trump ha subido el nivel de retórica en contra de Venezuela. Ahora, no ha pasado mucho de la retórica, no ha pasado mucho de la retórica. Trump no tiene un plan específico de cómo va a básicamente terminar o ahogar el gobierno de Maduro. Pero por lo menos polariza y hace que la región
tenga los ojos sobre Venezuela y sobre Maduro. Y eso es cierto, pero no eso es cierto. Ojo, Biden no con un plan, pero por lo menos lo hace. Muy inteligente. Biden tampoco tiene un plan de nada, porque Biden anda incluso contradiciendo los planes que tiene su partido. O sea, bueno, sí. Ronwelli dice, lo que más me gustó de Biden fue el plan económico en medio de la pérdida de empleos causada por la pandemia. Aunque lo vi al final del debate, es una de las cosas que más me gustaron de él. Bueno, Ronwelli, yo tengo para decirte que económicamente Biden no tiene nada que hacer contra las políticas de Trump. Ahí sí hay que dársela y realmente incentivar a la producción. Magasolana. El término magasolana. Magasolana, primera vez que lo escucho, pero está genial. Magasolana. Dice la magasolana que si gana Biden, los países socialistas como Venezuela y Cuba tendrán oxígeno para seguir sobreviviendo. Mira, eso es un tema interesante. Y yo no quisiera que liguemos a Venezuela con Cuba, porque Cuba, con la política hostil de Estados Unidos, tiene, más de 50 años ya de régimen. Del 60 para acá, bueno, ¿cuántos son? Esos son 60 años de régimen. Y yo no sé si la política hostil a Cuba le seguirá afectando, pero a Venezuela sí. O sea, yo para el análisis, me gusta separarlo porque ya con Cuba hay una vaina de 60 años, pero con Venezuela se necesita una política activa, efectiva, que cambie la situación en Venezuela. Exacto, y los demócratas no quieren, subirle a esa retórica, ¿no? Ahora, para irnos ya, quiero que me digan quién ustedes predicen que va a ganar las elecciones este 3 de noviembre, ahora que tenemos este último debate y una perspectiva un poquito más. Brian, comenzamos contigo. ¿Quién gana, papá? Vamos de abajo hacia arriba, Brian. Definitivamente Trump. Definitivamente Trump. Vamos. Yo tengo unos cuartos apostados a Trump por ahí, así que ya ustedes saben mi posición. Ángel no apareció aquí. Yo tengo tres. Trump va a ganar por voto. ¿Por qué? Espérate, escúchame. Trump va a ganar por voto electoral, escúchame. Aunque no por voto popular, porque Trump va a ganar la Florida y va a ganar los estados del Midwest por ahí. O sea, los estados los estados del Rust Belt, del cordón de óxido, Trump los va a ganar y va a conseguir más voto electoral, a pesar de que probablemente Biden consiga más voto popular. Ese es mi posición. ¿Qué tanto? 5 millones de votos más. ¿Cómo fue? Gana en Pensilvania, Trump. Yo creo que Pensilvania se va azul en esta vuelta, pero hay que verlo. Pero yo sí casi estoy seguro de que Trump va a ganar la Florida. Yo creo que Trump gana Pensilvania. Vamos, seguimos. Bueno, entonces esto parece casi unánime. ¿Qué dice Amado? No, espérate, Amado, sí. No, yo digo que el voto popular, como tú dices, lo va a ganar Biden de nuevo. O sea, yo no veo razones para pensar que Trump gane la parte popular. Pero en general, yo creo que ya ahora sí me decido, yo creo que Trump va a ganar de nuevo. Bueno, ¿qué dice Marlon? ¿Qué es lo que tú dices? La cuadra roja. No, vamos a ver Joel. Joel. Son trompistas. Mira, dice Rafael que no cree que no cree que vaya a ganar Pensilvania en esta vuelta. Va a ser lo interesante. Yo creo que va a ganar Biden. Lo vamos a dejar ahí. ¿Qué? No, dime por qué. Tú tienes que decirme por qué. Eso lo vamos a hacer en un programa, espérate. Es para llevarnos la contraria. No. Yo siempre dije que güey. Yo siempre dije que iba a ganar Biden. ¿Se acuerdan? Incluso él dice que vamos a votar. La magasolana dice que Trump gana y Ronwelli dice que Trump va a ganar también. ¡Muerte al socialismo! Nos estamos comprometiendo acá pensando en quién va a ganar y qué es lo que es. El que pierda hay que darle un challenge o una mierda. ¿Quién gana, viejo? ¿Quién gana? Fuera de bromas. Como van las cosas, hoy yo no me atrevo a decir que gana Trump. Pero te atreves a decir que Biden gana entonces.
que son dos cosas depende diferentes. Su performance y depende. No. A mí no me hable de depende. ¿Qué es lo que usted cree? Toma una posición ahora. Rápido, sí. Ramón, Tú mencionaste, Julio, tú mencionaste que 50 millones de personas han votado por correo. Sí. 47 millones. Va a haber una votación muy alta y eso no le beneficia a Trump. Eso no le beneficia a Trump. La gente está muy motivada a votar en contra de Trump. Por eso digo que va a perder el voto popular inevitablemente. Si nos vamos ahora, el problema, a la teoría política, el asunto electoral. Si nos vamos a la teoría política, al oficialista no le conviene la votación masiva. Eso es sin duda. O sea, ahí yo pondría en duda bastantes cosas. Así que yo no me atrevo a decir que gana Trump. Pues gana Bueno, Biden. Rafa dice en los comentarios que Pensilvania es más republicana que la Florida. Rafael, yo estoy de acuerdo con eso, pero eso que Trump gana Pensilvania, sí. Y Biden viene de ahí, entonces esa es la pregunta, por eso es que un poquito. Bueno, dice el doctor, Trump si no comienza a amenazar a empresarios ganará Biden. Además hay que recordar que en los Estados juntitos los votos no pesan por cantidad, sino por la fuerza del estado en que se vota. Y eso es lo que vengo diciendo. Sí. El voto electoral creo que Trump lo va a ganar. Pero bueno, ¿qué dice Marlon? Ya aquí, porque no está como tibio. Señores, Trump ha hecho una mejor campaña que Biden. Ha manejado los tiempos de la campaña, el discurso. Sin embargo, las condiciones no le favorecen. Yo cojo a Biden. ¿A Biden? ¿Qué? Ahora. Apúntame eso ahí, 3-2. Apunta eso. Está 3-3. Está 3-3. Ok. La audiencia dijo que Trump. La audiencia dijo que Trump, así que diríamos que técnicamente 4-3, pero el challenge está aquí entre nosotros. Los que pierdan en esta vuelta, los que pierdan su pronóstico, ¿qué van a tener que hacer? Yo propongo que anden en... Espérense, no. Así no. El que pierda. Coño, que Ramón está allá. Que andan en pantaloncillo, todo Manhattan. No, relajando. Yo lo he hecho. La bestia. Oye, que con Amado no se puede, va de rojo. Amado lo ha hecho todo, ¿no? Pero el que pierda. Entonces, vamos a decir el line-up de nuevo. Brian dice que gana Trump. Yo digo que gana Trump. Amado dice que gana Trump. Pero sin embargo, Joel, Ramón y Marlon dicen que gana Biden. Entonces, si perdemos cada uno, ¿cuál es el challenge? Explíqueme ahí. Alguien tiene una idea. Yo creo que hay que hacer creo que luego de las elecciones vamos a hacer un corito y los que perdieron tienen que pagar las bebidas. Yo creo que sí. Ahí. Nos vamos a comer alitas por ahí. Y el que pierde paga. Bueno, Ramón no va a estar aquí. Le mandamos su cuarto. No, le mandamos si él pierde, le mandamos su vaina, le mandamos el recibo para que nos lo mande. Claro, tiene que mandar una transferencia, eso no es lo loco. Pero bueno, chicos. Señores, antes de irnos, yo quiero definitivamente agradecer a todas las personas que estuvieron participando en los comentarios. Estoy tratando de hacer una listica aquí, pero que realmente son mucho más personas de lo que nosotros esperábamos. Mira, nosotros tenemos aquí un shout out para toda esta gente: David Méndez, Andy Figueroa, Nancy Reyes, Maite Duquela, César, Juega Gregory, el Rey Cínico, Dr. Harry Britz, Víctor Caro, Fernando Félix, L de Killer, Ronueli. Tenemos aquí a la Magasolana. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros compartiendo. Y dice, la Magasolana dice lo siguiente: si pierde Trump, los invito a todos a comer mofongo. Mañana mismo. Ojalá. Bueno, ahora yo quiero que pierda Trump. Ojalá que pierda. Producción que se ponga en contacto. Producción que se ponga en contacto con la Magasolana. Cuando pierda vamos a comer todos. A ella que tiene por el Instagram, un mensaje para Instagram. Gracias, loco. Y bueno, ya, aquí lo cerramos.
Nos vemos pronto. Good night, peace. Hablamos.